Hola, muy buenas noches y hoy es domingo, así que nos toca los viejos gruñones, que estamos hoy de aniversario. Nuska P, muy buenas noches. Muy buenas noches, Dani. Encantadísima de estar aquí porque encima hoy venimos con un peliculón, así que con muchísimas ganas. Maravilla. Señor Finch, ¿cómo estamos? Pues enfadado, mal, cabreado. ¿Por Como qué? Muy siempre. cabreado. ¿Por Muy qué? cabreado, muy cabreado porque Acabado. traemos, sí, ya acabo de venir. Porque traemos un peliculón y estoy muy enfadado con las normas de Twitch porque yo quería empezar con un numerito, pero no, es que no cerran el canal, que no sé qué, estoy muy enfadado. No con ¿Qué vosotros, querías sino con hacer? Twitch. Cuéntanos qué querías hacer, Pues yo Finch. quería meterme el rabo entre las piernas y bailar el Goodbye Horses, pero no me habéis dejado en No. homenaje a Buffalo Bill. ¿A quién le puede parecer mal verte a ti con el rabo entre las piernas A bailando? Twitch, a que tú tampoco lo entiendes, tía. ¿Qué clase de sociedad en la que vivimos? ¡Maldita censura! Total. Claro, Que lo siento. yo es que además os cuento una cosa, la notificación de la emisión que íbamos a poner para que saliera en todos los móviles era también fabulosa y salió no sé qué aviso cuando yo la puse y dijo, ojo, que si pones esta notificación entras en Chicos, conflicto con Twitch y no sé qué basta y tal ya. y cual. Y De nada, al verdad, final me he no, rajado. no se me deja expresarme. Tío, Nada, al basta Claro, ya, final, la, de la la not- opresión del hombre blanco. O sea, porque os oprimen, pobres hombres blancos que estáis fatal, cada vez peor. muy peor, mal, muy peor. mal. Pero bueno, Bueno, ¿qué peli chicos, traemos? ¿Qué peli traemos? Porque hemos dado pistas, pero traemos El silencio de los corderos. sí, señor. 30 años de su estreno en Joder. España porque se estrenó en septiembre de 1991 Ujú. y Nuska, ¿tú recuerdas haber ido al cine a verla? No. Yo ahí no estaba ni en proyecto. No jodas. Pero, Que- no. 30 no. No estaba en proyecto todavía. Así que no recuerdo haber ido a verla. Pero bueno, me acuerdo un programa en el que Dani recordaba haber visto, no sé, Vértigo con 3 años o con 4, pues yo. Igual mi madre fue al cine y yo no me acuerdo, pero no, yo Ojo, no pude ir a ojo, verla. que luego demostré que la había visto a muy tierna edad con el recorte de prensa. Sí, En fin. Os total. cuento, lo primero, antes de arrancar, recordar a la gente que puede seguirnos en Twitch o incluso suscribirse al canal, o bien soltando la panoja, que aquí estamos muy a favor, o bien a través de Amazon Prime, que es gratuito, Amazon Prime, Amazon Gaming, vinculáis el Amazon Gaming a Twitch y luego suscribirse al canal. ¿Sabéis quién acaba de hacer esto? Bien, María Vila Ribeiro. ¡Clink, clink, 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 muy clink, clink! bien. María Vila, Gracias. Buenas suscrita. noches. ¡Qué Muchas gracias. maravilla! ¡Qué maravilla! María Vila Ribeiro, cómo te queremos, cómo te queremos. Guapa, ¿Verdad guapa. que sí? Y Sí, lista, y buena sí. persona. Una mujer Eh, con criterio. claro que sí. Tenemos además en el chat a JDP Maragón. Buenas noches, familia. Las noches. Efi Dirty Little Freak dice: Hola, chat. Pone eso. Tenéis preparado el Chianti, dicen. Qué alegría más grande ver a Nusquiña, dice Flowers, ver a Nusquiña y al señor Finch. Son las luces de mis ojos. Y luego pone en otro mensaje: Hola, Dani, hijo puta. Muy bien. Hola, Criterio. Flowers. Ten cuidado Y con la selva, con las bestias de la selva, porque tú lo estás viendo en medio del Amazonas, ¿no? claro, claro, totalmente, totalmente. Y dice Uno por que ya tiene aquí: Inca. Trayolo Furón, Finch hace el baile que pagamos entre todos la multa. Venga, va. Dice Yo no tengo JDP, dinero. dice JDP Maragón, yo la vi en el cine con mis padres. No tenían Hostia. con quién dejarme y me llevaron con ellos. Algunas Una escenas cosa, Madre mía. terciaras de Hopkins me acojonaron un poco. Un ¿Y los de poco. servicios sociales? ¿Qué tal fue luego todo el resto de tu infancia en un... En el reformatorio. En el hospicio. ¿Qué tal el hospicio? ¿Las monjas te trataban bien? ¿Te trataban bien las monjas? ¿Han dejado de gritar esas monjas ya, JP de Maragón? Bueno, chicos, el silencio de los corderos. Os voy a contar la primera anécdota que se me ocurre a mí con el silencio de los corderos y luego os dejo a vosotros que iniciéis lo que queráis. Em, yo tengo mi hijo mayor, que es Groucho, que es un poquito miedoso. Además está en una época de miedos, pero estoy convencido de que va a ser un grandísimo espectador de cine de terror, porque se le dan dos circunstancias únicas. Uno, que es muy miedoso, que es algo que somos todos los que disfrutamos con el cine de terror, y dos, que tiene mucha curiosidad, a pesar del miedo, por ver las cosas, ¿no?
Entonces le da mucha grima la sangre, pero en cuanto alguien se hace algo con sangre, va allí a verlo primero para después darse la vuelta y hacer. Mm, Pero allí va a verlo. Entonces, yo un día le dije que a mí me gustaban mucho las pelis de miedo y me dijo, ¿cuál es la peli de miedo que más miedo te ha dado, papá? Y dije, pues no lo sé, hijo, tal y cual. Y dije, ¿y no te da miedo El silencio de los inocentes? oh, Y ¿quién dije, te dijo eso? ostras, El silencio de los inocentes, ¿y qué es esto? Y resulta que él había visto a un youtuber latino, de estos de niños, diciendo que era la película más terrorífica del mundo, El silencio de los inocentes. Y entonces yo, para arrancar con esto, lanzo el primer guante. ¿Es El silencio de los corderos una peli de terror? Sí, Para mí también. O Vale, pues sea, podría hacer la broma de que para mí es un drama romántico, pero de lo que lo hablaremos luego, pero realmente es una película. Para mí una sí, una película película de de terror. terror, os Sí. voy absoluta. a leer lo que opina al respecto un señor que a lo mejor tiene algo que decir, No se que llamará es Jonathan, que no se llamará Jonathan y de apellido Demme. Vaya, Se llama Jonathan, y dice, Dios mío, sí, sabía que podría dar miedo como el infierno. Me di cuenta de la verdad de fondo sobre hacer el silencio de los corderos cuando leí el libro. Pensé que podría ser la película más aterradora de la historia y yo quería hacer esa película. Quería hacer algo tan escalofriante como Psicosis. Simplemente no la veía como una película gore, una película sangrienta o una película de locos. Era la historia de Clarice y Aníbal. Él entiende que ha rodado una película de terror. de terror, totalmente. Y dice, Totalmente. tan de terror es que hay dos actores que hacen un cameo en esta película. Y el primero es Roger Corman, que es el productor básico del cine de terror serie B en Estados Unidos del siglo XX, que hace de director del FBI. Y también estaba por ahí George Romero, Mm, en la escena en la que Anda. varios agentes sacan a Sally de la celda, a Scully de la celda en la que la han trasladado, ahí está George Romero también. O sea que, en fin, los homenajes ahí están. ¿A vosotros os Ujú. da miedo el silencio de los corderos? No. O sea, pero porque tengo una relación con Aníbal muy extraña, me fascina el personaje. Bueno, cuando la vi de pequeña, sí, yo he visto esta película muchísimas veces porque me encanta. De la lista de películas que me pasasteis para hacer el especial, os dije que yo a cierra ojos esta porque es una película que me fascina. Y encima yo os he dicho siempre que yo con 15 años tenía una época muy, muy gótica. Pues imaginaros para una chavadita de 15 años esta película, me encantaba. Pero cuando la vi la primera vez sí que me dio miedo por la atmósfera, por el gore y por ciertas escenas, pero a día de hoy a mí no me da miedo. Personalmente, ¿eh? Me encanta, me sigue encantando. Pero miedo no pasó bien. A mí es una peli que me inquieta mucho. Fue una peli que no me dejaron ver en su momento. Yo creo que tendría 12 años y me dijeron, no, tal. O con 11, cuando salió en vídeo. Y, y la vi un poquito después. Yo creo que la vi con 12 o así. A ver, no me dio pavor, pero sí es inquietante. Es una peli que inquieta y yo sí la considero una peli de terror. A ver, Psicosis me pasa igual, no me da pavor, pero me inquieta. Y creo A que mí es me da una más peli, miedo. A es mí me da una más peli miedo. muy, muy hermanada con Psicosis, como decía Jonathan Demme, y aunque lo iba a decir un poquito más tarde, pero creo que es, junto con Psicosis, una de las películas que más ha influenciado el cine posterior y lo que le queda. Sí, señor, sí, señor. Pues Y lo que le fijaos, queda. si la gente de Orión estaba acomplejada, por un lado, por tener una película con esas posibilidades, porque se dieron cuenta desde el principio de que tenían algo muy gordo entre manos, a pesar de estar demasiado ocupados en ese momento, intentando que no. Arruinándose, Claro, arruinándose. exacto, arruinándose, intentando no cerrar la empresa. Pero cuando hicieron el preestreno de la película, los cabrones de Orión no dejaron ir a la revista Fangoria a cubrir el preestreno de la película porque no querían que se viera asociada la película a un terror sangriento, serie B, pulp, de un público pues distinto, y lo que querían era tener una película Adulta. para todos los públicos, o sea, para todos los públicos, para un público adulto, pero no para un nicho de mercado del cine de Ujú. terror. O sea, esa curiosidad no la sabía yo. Yo si quería os cuento un poquito de Sí, dónde viene todo esto, porque El silencio de los corderos sale de una novela de Thomas Harris, que en realidad es la segunda novela de donde aparece el personaje de Aníbal Lecter. Esa novela se publica en el 88, pero la primera, El dragón rojo, se publicó en el 81 y 5 años después la llevó al cine Michael Mann en una peli aquí se tituló Manhunter.
Y a mí me parece, no sé si la habéis visto, pero es un thriller Y yo ahora sí lo he visto. dignísimo. Woody Allen, Diane Keaton, Mariel Hemingway, ¿no? Manhunter. Sí, esa. Esa, correcto. Y además una de tus pelis favoritas, sí. Desde luego, desde luego. A mí me parece un thriller súper digno. Yo la vi hará unos años y me parece una película Está muy bien. muy bien. Lo protagonizaba William Petersen, Grissom de CSI, y el personaje de Aníbal Lecter, que aquí lo llaman Lector, no sé por qué, lo interpretaba Brian Cox, que a mí me parece un secundario de estos de lujo que tiene el cine norteamericano y un actor de estos que no han parado de trabajar, no han Sí. tenido ese gran papel por el que se han recordado, pero su cara la conoce todo el mundo y creo que es uno de esos actores que dignifica el oficio y su aproximación. Es una No, cara sí, tan inquietante al menos como la ujú, de Anthony Hopkins en esta sí, película, tal cual. Es verdad que su composición de Lecter dista mucho de la que hace Hopkins Mucho, luego en mucho. El silencio de los corderos, pero sin embargo también te compone un papel que no es tan mítico, pero también te acojona mogollón, ¿eh? Sí, 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 sí. Todo de blanco en esa celda blanca es como un poquito más salvaje, porque tampoco estaría tan perfilado en la novela o tan sutil como en El silencio de los corderos, pero es una peli muy a reivindicar, ¿eh? Lo que pasa es que fue un fracasazo y Dino De Laurentiis dijo que la nueva novela, que la del silencio de los corderos, que la produjera su puta madre, básicamente. Que él no quería saber nada. Mirad, os voy a leer un comentario porque además tengo que decirlo. Dice Trayolo Furón, terror, veros en esa celda me da terror. Y dice, tenéis la mejor ambientación de Twitch. ¿Y sabéis de quién es mérito la ambientación que está viendo ahora todo el mundo en Twitch? Del ínclito, del prodigioso, del de los dedos vertiginosos, del doctor Frusna, que le tenemos hoy a los mandos técnicos y que es el que ha hecho toda esta celda de Lecter que estáis viendo. Siempre hace posible todo esto, porque hace virguerías con. Es un genio. Es Es un un auténtico. genio. Estamos de acuerdo los tres en que es un genio. Sí. Y luego otra duda que empieza a surgir, porque claro, si hablamos de Manhunter, siempre sale el tema de Dragón Rojo. Es mejor, es peor, es tal. He de decir que, siendo distintas, a mí las dos me interesan mucho. Manhunter me gusta la relación que tiene con la arquitectura. Es una película en la que los entornos, los edificios, las habitaciones tienen mucha importancia. Y me fascina ver las casas que salen en Manhunter. No porque sean unas casas especialmente bonitas o especialmente. Tienen mucha importancia siempre dentro del plano. Y luego Dragón Rojo, como es de la normal de Brett Ratner, todo el mundo la criticó mucho en su momento y a mí me parece un thriller. Estaba muy bien. Y tiene repartazo, ¿eh? Sí. Sí. Dragón Rojo, ¿estamos hablando de la de Ralph Fiennes o hay otra versión? Exacto, Sí. de la de Ralph Vale. Fiennes, sí, sí. A mí me parece una película dignísima. Así Sí, como Aníbal me parece un circo. Ya, mira Finch cómo se me viene arriba. No, Ya sé que no. tú por ahí no pasas, pero yo, Aníbal, no estoy de acuerdo en eso de que simplemente haya pecado de ser la secuela de una obra maestra, que eso siempre lastra. Para mí es un poquito circo. Pero El Dragón Rojo me parece muy buen thriller. Además, es que el repartazo está fenomenal. O sea, Ralph Fiennes está fantástico, alejándose mucho del personaje de Aníbal Lecter, pero y ¿cómo Emily está? Watson y Edward Norton, y está todo el mundo muy bien. Pero bueno, si queréis retomamos, dice JDP Vale. Maragón, una anécdota que me gusta de la película es que Hopkins contaba que se metía en el cine cuando la proyectaban y hablaba poniendo la voz de Lecter para acojonar a los de las butacas delante Qué de él. grande. Puede ser Vale. leyenda urbana, I- pero me sirve. Igual no le da falta ni hablar. Desde Vale. luego, desde luego, desde Bueno, luego. de todas maneras, viendo los vídeos que vemos ahora de él, no me extraña. O sea, yo Sí, estoy sí, segura. sí, O sea, sí, es sí. un pavo de la cabeza. No. Un maravilloso loco, es estupendo. Es Sí. maravilloso. Pues De Laurentiis dijo a Thomas Harris que no quería saber nada de esa novela llamada El silencio de los corderos y que no, él no le iba a producir. Y aquí los amigos de Orión que se estaban ya cayendo a trocitos, Sí. aparece un gran amigo mío que sigue vivo y a mí se me alegra el corazón cada vez que salen fotos de él, llamado, nada, un actor de poca monta llamado Jim Hackman, no sé si os suena. Sí, sí, De señor, sí, oiga, un señor. poquito. Y estaba muy interesado en debutar en el cine y compró al 50% los derechos de la novela del Silencio de los Corderos, él el 50% y Orión el otro 50%. De Y en un hecho, principio, sí. te diré que posteriormente es Jodie Foster la que lee la novela y dice, "Ay, voy corriendo a comprarle los derechos a Thomas Harris", y cuando llegó
Dijo, ya se los ha llevado Jim Hackman. Y dice, Sí. ¡ya! Sí, Cago en señor. la leche. Él estaba muy interesado además en dirigir y en protagonizar. Él hubiera dado vida a Aníbal Lecter. Pero parece ser que su hija, que se leyó bien la novela entera y tal, le dijo que ni de coña. Y él acababa de hacer Art de Mississippi y era un papel muy sórdido y se ve que no quería Vincularlo. efectivamente volver o encasillarse en ese tipo de papeles, que le parecía una cosa demasiado potente lo de Lecter y no quería seguir adentrándose en esa transformación y en esa imagen, que no lo Llegó, Algo, asociaran. algo llegó a así fue dar lo que pasó con Michelle Pfeiffer, ¿no? Que también bueno, rechazó el papel de Clarice. Michelle Pfeiffer rechazó el papel de Clarice, entre otras cosas, porque ella pedía 2 millones de dólares y la gente de Orión no quiso dárselos. Y después, y no quiero con esto insinuar nada, pero como la fábula de la zorra y las uvas, una Ya. vez que no le dieron los 2 millones de dólares, dijo, es que esta película creo que es demasiado sórdida para mi carrera y no sé qué y tal y cual. Pero, Y, pero Solo he ido pasar. gracias a eso, Michelle nos pudo hacer de Catwoman. bueno, pues sale ganando todo el mundo. Hombre, Total. la Ganando humanidad todo el gana, mundo. Pero vamos, es un win-win, un juego de suma cero de esto, claro, tal es cual, perfecto. tal cual. Ojo que en un momento Hackman, cuando antes de desvincularse del todo, piensa en hacer el papel de Scott Glenn también. Sí, se lo Pero, plantea. pero piensa que es un papel demasiado pequeño y que su presencia haciendo de Scott Glenn pues puede incluso despistar el foco de atención de la película, que él tenía claro que tenía que estar en la relación entre Hopkins o sea, entre Lecter y Aníbal Clarice. y Clarice. Clarice. Y es cierto, entonces al final se acaba desvinculando, pero entiendo que se compraron los derechos porque a finales de los 80 creció otra vez un poco el thriller policiaco y así un poquito sórdido. Henry retrato de un asesino, que es del 86, esa peli que es una peli de culto. Y también ha habido, eso fue la época de Reagan, donde también se perdió un poquito la inocencia, y casos como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer, de los asesinos en serie, pues estaba un poquito ahí. Entonces era un poco sórdido aquello y había ganas de seguir adentrándose un poco en ese tipo de cine. Y ahí cogió la rienda ya nuestro amigo Jonathan Demme y el resto creo que es historia. Yo te voy a leer, voy a leer algunos de los comentarios que tenemos en el chat. Dice Dr. Frusna, Jim Hackman acertó, mejor hacer Rápida y Mortal, que le iba a dar mucho más prestigio. Hijo puta, pero esa tardó después, esas fueron 5 o 6 años después. No, 3 te diría, 91, 94, 95 debe ser Rápida y Mortal, ¿eh? Por ahí, por ahí. Sí. Luego dice la Loneta, cuando sale una peli tan redonda, qué raro es imaginarse las otras opciones de casting, ¿verdad? Porque Sí. Hackman es un actor extraordinario, pero Es imposible imaginarse a otra persona en el papel de Aníbal ya. totalmente, totalmente. Dice por aquí. Bueno, nada, los comentarios ya están. Dice, bueno, mañana hablaremos de Rápido y Mortal, porque mañana hablamos del cine de Sam Raimi, en que me pasa Doctor. Y dice que Ted Talley, cuando empezó a escribir el guión, pensó en Foster. Pensó en Foster. Y le dijo a Jonathan Demme, oye, ¿por qué no Foster? Jonathan Demme estaba a tope Acaba con de ganar Michelle un Oscar. No, estaba a tope con Michelle Pfeiffer por Jonathan Demme, porque Vale. hizo Casado con Todos. Yo creo que también es Ujú. de Jonathan Demme, si mal no Y recuerdo. del 88, además. Claro. Entonces, cuando Michelle Pfeiffer se cae de la película, accede, después de la insistencia de Jodie Foster y de Ted Talley, el guionista, que es como bien dices, acababa de ganar en el 88 Foster el Claro. Oscar, pero todavía no era una actriz de clase AAA, como ya era posteriormente, pues en el 94, por ejemplo. Dice que Jonathan Demme toma la decisión antes de tan siquiera de hablar con ella, cuando tiene una reunión con ella y ve cómo avanza por el pasillo decidida hacia él, y dice, esa forma de andar y esa seguridad que tiene en sí misma, una actriz a priori tan pequeñita, tampoco especialmente guapa, y más si venimos de Michelle Pfeiffer. Jodie Foster es una mujer muy atractiva, pero no es ese Pero corte, no es. no es ese corte. Dice, la vi caminando por el pasillo hacia mí con tal decisión que tuve que ficharla. Dije, es Clarice, es Clarice. Ojo, 29 años, Jodie Foster, que parece bastante mayor en la película, aunque es Sí. estudiante. También es el vestuario que la ponen. Yo creo que es intencionado. Puede ser, ojo, el vestuario, y aquí sí que quiero que el doctor, si nos está escuchando, ponga una foto,
porque le pasaba también con ese vestuario algo parecido en Expediente X al personaje de Gillian Anderson, que está El de Dana claramente, Scully, sí. claramente basado. Y estamos viendo la imagen de Dana Scully y de Jodie Foster en El silencio de los corderos, y es que son clavadas, y las dos eran actrices jovencísimas. La hombrera, Como tío, eso era la hombrera. A finales de los 80, principios de los 90, los estilismos eran regulinchis. hizo mucho daño la hombrera, y como dice Nuska, ese vestuario las avejentaba un poquito. Pero es que Jodie Foster con 29 años tiene 2 Oscar a mejor actriz de protagonista, ¿eh? Cuidado, Poca broma cuidado. ahí, tío. Claro, y aquí La no verdad. fue ni siquiera la primera opción, y contaba Juan Sanguino en el libro Generación Titanic que en cambio en 1994, y por eso os hablaba yo antes de esa fecha, dijo, 1994 no ha sido un buen año cuando la nominaron por Nell, no ha sido un buen año para los papeles femeninos. Y le dijeron, ¿y cómo puedes tú decir eso? Y contestó Jodie Foster, porque yo me he leído todos los guiones. O sea, Ah, mira. ella era la primera opción ya en 1994 para hacer prácticamente todo. Qué Claro, impresionante. muy Pues fuerte, sí. muy fuerte. Y luego, para dar vida a Lecter, Nusca, ¿tú sabes alguno de los nombres que se llegaron a barajar cuando No tengo ni idea. finalmente? Ilústrame. Pues uno de mis actores favoritos, que se me hace súper raro imaginármelo ahí, Dustin Hoffman, estuvo por ahí. Morgan Freeman también se barajó. E incluso Sean Connery, que ahí no hubiera sido una opción del todo alocada Pero Sean por Connery, edad. en una de Sean esas Connery. decisiones maravillosas que tomaba Sean Connery, dijo, "Oh, esto es una cosa, esto no quiero saber nada de esto". ¿Qué voy a hacer? La Liga de los Hombres Extraordinarios. Mierda. ¿Qué ser más Voy a hacer lo que me despreciable? sale. ¿Qué ser más despreciable? Voy a pegar a mi mujer, diría Sean Connery. Vamos allá. Esto, Ay. ni canibalismo ni historia. Y ojo, cuando Hopkins habla Jonathan Demme con él, dice, yo no entiendo por qué me llamas, porque no doy para el papel. Y le dice Jonathan Demme, es que yo te vi en El hombre elefante y me encantaste en El hombre elefante. Y dice Anthony Hopkins, pero si mi personaje en El hombre elefante era bueno, joder. Y le dijo Jonathan Demme, es que tu personaje es bueno, es un hombre bueno atrapado por una mente diabólica. Es un profesional que se ha vuelto malo, ¿no? Como Sí, un sí, 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 científico exacto. loco, por así Sí, sí. decirlo. Yo creo que la aproximación, es que yo la novela no la he leído, yo he leído Aníbal, pero El silencio No de he los leído corderos no. tampoco. Entonces no Tampoco sé lo he leído. la aproximación que se hará en la novela, pero la aproximación que hace Jonathan Demme y Ted Tally ya en el guión es una aproximación casi de adoración hacia Aníbal Lecter y te lo presenta como o sea, te lo van construyendo que tú crees que vas a ver a Cara de Cuero de La Matanza de Texas ahí encerrado. Y de repente, cuando tú llegas y te ves a un señor educado, bien vestido, bien peinado, esperándote de pie, tío, me acojona. A mí eso me acojona. A Es mí que me acojona mogollón. hay algo apasionante en esa presentación, que a mí es una de mis escenas favoritas de la película. Ujú, Primero, ella va descendiendo como descendiendo a los infiernos. tal cual. Tiene algo de dantesco esa presentación, porque ese último viaje que tiene que hacer sola, va pasando por distintas celdas que son como los círculos del infierno de la Divina Comedia, ¿no? Vale. Parece que cada vez está una Sí. cosa, cada vez el siguiente que Peor. se encuentra está Cada vez peor. peor. Sí, 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 hasta que llega el último. Y hay algo interesantísimo, que es algo de lo que quiero que hablemos mucho hoy, que es las decisiones que toma Jonathan Demme de dónde poner la cámara en cada momento. Buah. Y aquí me encanta porque la cámara, como casi siempre en esta película, están los ojos de Foster. Entonces, tú llegas con ella en un plano subjetivo y te lo encuentras esperándote directamente, Dice que de da pie. mucho miedo eso. No está presentado como haría otro director probablemente más torpe, desde atrás, en el que vemos al personaje de espaldas para que no te lo presenten y ves a Foster entrando. No, aquí la presentación es en un plano general, porque es en un plano general, pero tiene sentido que sea en ese plano general, porque él está esperándote después de todo lo que has oído hablar de él. Sí. Y te esperas a encontrar al demonio y es el demonio, pero es elegante, educado y eso a mí me acojona bastante. Y luego falta la otra pata del banco, la otra pata de la mesa,
que en realidad es el psicópata auténtico de la película, o por lo menos en torno a quien gira la trama principal, que es Buffalo Bill, que lo interpretó Ted Levine, que creo que hace también Está muy bien. una Está muy composición bien. buenísima, muy buena, muy buena. Era casi un Norman Bates de los Sí. 90. Además, tenía mucha inspiración de Ed Gein y de las cosas del rollo American Gothic y tal. Y creo que hace también un papel. Y aquí es donde yo voy a plantear, igual que tenía planteado antes, si El silencio de los corderos es terror o no es terror. Esto ya creo que lo hemos hablado alguna vez en el podcast del cine, lo Sí, que yo te diga. Pero bueno, Aníbal Lecter, ¿protagonista o secundario? Para mí es protagonista. para mí es secundario. Para mí también, Pero la protagonista es Clarice y su historia. Exacto. ¿O por qué? claro. De hecho, a ver, yo entiendo que yo esta película, viéndola el otro día por enésima vez, decía, joder, es que es hasta un viaje del héroe, si me Es que es apuras. el secundario mágico, es el secundario que ayuda Exacto, al héroe y le es da la Gandalf. pócima. Es Es Gandalf, Gandalf, solo que ¿sí? Gandalf está loco. ¿Sabes? Pero Es en este Dumbledore. Pero en este caso me parece que tiene tantísima importancia, tantísima trascendencia su personaje que yo lo colocaría en principal. Aunque me digáis que tiene muy pocos minutos en pantalla, que casi no se cuenta su historia, que simplemente es por el peso de la composición de Anthony Hopkins. Es que me parece que tiene tanto peso en esta película que para mí es protagonista por eso. Es más, Pero es que le cuenta a todos los demás. Y uno de los problemas que hay con Buffalo Bill, a ver, a pesar de que en cualquier otra película hubiera sido un antagonista maravilloso y muchísimo más recordado, es que frente a Anthony Hopkins es imposible luchar aquí. Entonces, por eso no se me acuerda a Buffalo Bill. O sea, tú hablas con la gente y el silencio de los corderos, ¿de quién te acuerdas? De la relación de estos dos, Sí. del otro nada. A Entonces, ver, para mí por eso es protagonista. Y porque al final no deja de ser una historia de dos personas. Se nos cuenta el viaje del héroe, pero en ese viaje está él. Para mí es protagonista. yo os voy a dar el patrón tal y como me lo he hecho yo, a ver qué os Ujú. parece. Venga, Clarice Starling, protagonista. ¿vale? Buffalo Bill, villano. sí, Vale. Anthony Hopkins, antagonista. Sí, sí. te lo compro. Sí, sí. En esta película no es un villano. Para mí no es el villano de la No es película. el villano, desde luego. En el Dragón Rojo es un poquito más, pero aquí no. Desde luego, Ajá. desde luego. Aquí no es el villano. De hecho, él ayuda jugando, pero Sí. ayuda a acabar satisfactoriamente la historia para la protagonista. Ayuda a completar el viaje. Exacto. Incluso hay determinados momentos en el que se le presenta como víctima de ese carcelero sádico y envidioso de la inteligencia de él. Durante gran parte de la película no ves esa presentación que a mí no me genera miedo. El estaba escuchando antes a Finch. Ahí a mí me parece que es muy inteligente el director porque va creando esa atmósfera asfixiante con esos colores. Que no sé si hablaremos luego de eso, pero está todo cuidado al detalle. Sí. Fríos, desasosegante, vas entrando, te encuentras mal. Y de pronto aparece él con esa elegancia, ese aplomo y dices, a mí miedo no me da, a mí me parece más atrayente, más atractivo. Es como la luz, pero no luciérnaga. Y luego hay una gran parte de la película en la que él no hace cosas malas, simplemente nos lo han contado. Está ayudando a Clarice, le está ayudando de una manera educada, encantadora. Es una persona con la que te quieres tomar algo. Y durante un trozo de película le putean a él, hasta que luego Hombre, le siguen puteando y pues oye, él se defiende. Yo soy muy fan de Annie. a ver, sí que es cierto que hay un momento de guión muy inteligente en el que una vez tú estás simpatizando o empezando a simpatizar con él, hace una putada, que es Sí. cuando la madre de la chica esta le recibe en el aeropuerto y esa madre que es odiosa también, porque es odiosa, él empieza a jugar con ella y a decirle que si no se da Que le, cuenta que su hija que le está encanta su muerta. abrigo. Exacto, que le encanta su abrigo y dices, qué hijo de puta otra vez, ¿te acuerdas? Pero lo cierto es que 20 minutos después, cuando se fuga, tú ya estás con él otra vez, que es algo muy parecido a lo que hacían en Psicosis con Norman Bates. Tú quieres que se fugue. Sí. Tú quieres que se fugue, quieres que Norman Bates hunda ese coche. Sabes que alguien ha matado a Janet Leigh, pero tú quieres que hunda ese coche. Y aquí es lo mismo. Y al final, cuando él se aleja en la multitud, en ese último plano, en el que el mensaje viene a ser, en cualquier lado hay un loco como este, ¿sabes? O sea, está ahí perdido en la multitud y te lo puedes encontrar en cualquier lado. Tú estás deseando que vaya por ese hijo de puta que era El director del psiquiátrico. el director del psiquiátrico. Y Que ojalá. era el final original del guión, por cierto. Era la llamada a Clarice y entonces colgaba el teléfono
Y Sí. se veía que estaba con Chilton, lo tenía amarrado y se acercaba con un cuchillo y dice, bueno, y ahora hablemos usted y yo, algo así, se acababa la película. Pero Me que parece más interesante este otro final. Jonathan Demme prefirió enfocarlo así. Creo que funciona más. Pues yo, por zanjar un poco lo que estábamos hablando de lo de secundario y tal, yo estoy con Dani, creo que es el secundario que ayuda a la protagonista a darle el elixir, el Gandalf, el Dumbledore, es Obi-Wan Kenobi. Lo que pasa que influye de manera muy grande y a nivel emocional en la protagonista y por ende en el espectador. Pero si te ciñes a un sentido estricto de guión o narrativo, Aníbal Lecter en El silencio de los corderos es secundario. Otra cosa ya es Aníbal. Me recuerda aquí Manchester Black la frase que le dice cuando dice se le van a secar los pezones, cuando dice amamantó usted a su hija y notaba los pezones Les cuece, resecos. todavía les cuecen los pezones o algo así, sí. Claro, es una cosa pero repugnante que dices, menudo hijo de puta. Ojo, como final a la preproducción, y si queréis empezamos a hablar de la película en sí, Ujú. os diré que el FBI colaboró al completo con el rodaje de la película. No puso ninguna dificultad, de hecho consideró esta película como una oportunidad para reclutar agentes femeninas. Hombre, Y, y mira, pues eso que salieron ganando. De hecho, Jonathan Demme quería grabar en el campo de entrenamiento real de los del FBI, que es donde empieza la película. Ojo, la película originalmente empezaba con ese simulacro en el que a ella la matan porque no ve sí, detrás de la puerta. Esa era la primera secuencia de la estás película. muerta, Starling, estás muerta, Starling. Exacto. Pero decidieron cambiarlo por el entrenamiento en el campo del FBI. Cuando llegaron allí con el director artístico le dijo a Jonathan Demme, pero esto es una mierda. O sea, aquí no podemos rodar nada, eso es una basura, no, no tal. Y le dijo Jonathan Demme, es exactamente lo que quiero. Que no sea algo bonito, que no sea algo, que sea algo de lo más vulgar el campo de entrenamiento del FBI. Queremos vulgarizar la película y la paleta de colores de la que hablaba Anuska está desde el principio. El doctor Frusna me decía, Sí, es que me recuerda a Twin Peaks, ese principio, con esos árboles entre la bruma, ese bosque, ese tal. Y sí, esa paleta de colores fríos que tiene algo del Cronenberg, por ejemplo. Es una película muy cronenbergiana, por otro lado. mm, Tiene algo del Cronenberg, jolín, de la que adaptaba Stephen King, la zona la de muerta. Christopher Walken, La zona muerta. La zona muerta. Yo, por ejemplo, cuando Clarice va a visitar la casa de la primera víctima y le dejan pasar a su dormitorio y ella encuentra allí las fotos de ella y tal y cual, hay una secuencia con Christopher Walken no, con Christopher Walken no, con el prota de la zona muerta, que es muy parecida, visitando y con esa paleta de colores. La película está casi constantemente en bruma y sientes mucho frío durante toda la película. Es un frío que se te cala en los huesos viéndola. Bueno, La perdón, que peli, me he la, liado pe- la mucho. peli juega mucho a eso, a ser fea. Nos decía Doctor Fruna un día que él no estaba, o sea, le ponía sus peros a la película, sobre todo a nivel de cómo ha envejecido a nivel visual, porque la llamaba que era una peli bisagra, que estaba entre dos décadas, y eso decía que le pasaba un pelín de factura en algunos aspectos porque no la podías encuadrar ni en los 80 ni en los 90. Estaba ahí en un periodo de transición. Sin embargo, Seven, 4 años después, es puro 90 y Manhunter, 3 años antes, era Puro 80. Me encanta. Pero eso yo creo que pasa también un poco en general en los cambios de década o en los cambios de siglo incluso, que van coleando ahí ciertos temas y ciertos rasgos visuales. Pero yo El creo que esta guión. película yo creo que se ha envejecido muy bien. No, sí, sí, es a nivel visual, pero es como la imagen que acabamos de ver de Scully. Tú ves, yo soy Expediente X, es mi serie favorita, la he visto como 3 veces, Incluso pero Mario. la primera Sí. temporada ha envejecido Regu, me sigue Mm. flipando, pero ha envejecido Regu y no pasa nada. Si es que al final, eh, cuando tú muestras una realidad muy actual en ese momento, pues claro, te va a pasar factura, los móviles, los estilismos, las sombreras, no pasa Yo te nada. voy a decir una Pero cosa, Finch. Sí, perdón, Anuska, habla tú, habla tú. no, pero más allá del estilismo de Clarice, que tampoco me chirría tanto, me parece que lleva un estilismo muy sobrio, muy serio y ya está. No creo que el resto de elementos de la película hayan envejecido mal, de verdad, ¿eh? No, ni móviles ni nada, o sea, era lo único Voy a que iba decir a una decir. cosa y es que probablemente el doctor tenga razón, porque el doctor siempre tiene razón y allá donde esté, ojalá nos esté escuchando.
Que Dios lo pero tenga en su gloria. Dios lo tenga en su gloria. Pero yo estoy más con Nuska. Yo no acabo de No, ver no. esos. Yo he dicho lo que decía el doctor, que yo opino que algo sí en la ropa, pero en lo demás creo que la película se mantiene como un hito. Sí. Antes hablabas de Game, Finch. Sí. Más psicópatas en los que se basaron para crear a Aníbal Lecter. Vamos a ver que Ed Gein era un hombre que quería mucho a su madre. Sí. Quería Gran mucho, vecino, siempre mucho. Sí. saludaba. Siempre Y saludaba y el sótano muy bien, muy limpito y muy bien. Más luego, psicópatas, joder, era, mira, no te sé, digo, Ted Bundy. Ted Ted Bundy, Bundy, te iba a decir Ted Ted Bundy, Bundy usaba además su mano escayolada como cebo para que le ayudaran las eh, chicas jóvenes y secuestrarlas. Sí, y Dani, ¿no? ¿Qué? ¿cómo? Se ligaba a Dani, ¿no? También. Yo también, así ligué yo muchísimo, así conocí yo a mi mujer. Sí se casó Dani, Exacto. con la escayola y una furgoneta. Y ahora Ed ya casi no Gein, quiere salir del pozo. Además también usa tácticas similares a Gary Heinrich, que guardaba a las que secuestraba, las metía en un pozo en su sótano. Madre mía. Y ¿Cómo está la la gente? inspiración para el canibalismo de Lecter fue Albert ¿Armie Fish. Hammer? ¿Perdón? ¿Armie Hammer? No, Armie Hammer no. Armie Hammer no. ojalá. Fue Albert Fish, pero Harris dijo que tuvo la primera idea para el personaje al conocer el caso del doctor Salazar. Doctor, ¿puedes poner ahí la imagen del doctor Salazar? Apodo para Alfredo Bali, un médico que descuartizó a su amante en Monterrey, México, y ahora estamos viendo en breve, ya lo pondrá el doctor, médico deslaza vivo a un joven en su consultorio. Tenemos el recorte de prensa. Lo Algo hace, haría, lo algo hace haría. 7 pedazos, lo echa en una caja y lo entierra en el monte. Lo Y estoy por lo que buscando por el móvil porque tengo que ver esa imagen, por favor. sí, pues aquí lo tenemos, el recorte de prensa. Es un señor muy parecido a Flowers, por otro lado. Te lo iba a decir. Mm, Entonces, pues bueno, ahí estamos. Un abrazo grande para Flowers, que creo que está además en el chat, ya lo he visto antes. Pero a En Flowers hay fin, que quererlo que ha pagado una eh, cosa. Este hombre parece un señor muy arreglado, el doctor Salazar, muy limpito, de oler muy bien, de votar a Ciudadanos. Un señor que se viste por los pies, o sea, tiene esa clase de pinta. O el sea, señor Belushi, seguro que tenía un problema de lindes con su novio. seguro. Malos los Dice, lindes y servidumbres. hoy de servidumbres tú nos puedes hablar además, de lindes, servidumbres y todo ese tipo de cosas, Nuska. Hombre, tú eres de Valladolid, tú tienes servicio, tienes tierra, todo. Claro. No tierras, tengo un psicópata también en mi No, finca. no se me va a olvidar la primera Los presentación de hombres del Nuska, pozo. la primera presentación de Nuska en Los Gruñones, que fue, dice, "Pues, he visto lo que el viento se llevó y ahora me quiero comprar un negro". Mira, de todas formas, para mí el comentario de la noche, Flowers F dice, no te digo nada porque la verdad es que se parece a mi padre de joven. Pero es verdad, físicamente o en gustos, Flowers, por favor. O ambos. Y dice Bueno, VJ Bibsam, que ya me ha confirmado que se dice VJ Bibsam, dice, Havisham. he quemado una tortita por vuestra culpa, estaréis contentos. Sí, vaya, vaya. Mándasela a Flowers, agradece cualquier tipo de comida. Totalmente. Sí. La película empieza, pues eso, con el entrenamiento de ella en cuántico. en cuántico y con un plano maravilloso de ella subiendo en un ascensor rodeada de hombres que le Es sacan dos cabezas. que Hoy es en un día, poco el tema de la peli, además. sí. Y hoy en día, para contar eso, serían mucho más obvios, pondrían 3 diálogos. No te queremos, Clarice, porque eres una mujer. Chochito, Clarice, no sé qué tal y cual. Aquí Y sale Ábalos por ahí, chochitos. sí. Aquí lo resuelven con una idea visual en un plano y ya está todo dicho. Y eso es fabuloso. Eso es Es, es- cine, contarte las cosas con la imagen y no tener que Exactamente. sobreexplicártelo. Es puro cine. Y es después que- No, sigue, Dani. que después llega al despacho de Scott Glenn y Scott Glenn la recibe como un jefe que tenía yo, la recibe así, echado para atrás y le está hablando con todo con toda la superioridad, siendo el personaje de Scott Glenn, yo no diría que es un personaje negativo, más bien No, al contrario, pero sí que demuestra en su lenguaje corporal que está por encima, que él manda y que ni siquiera tiene que mostrarle el más mínimo respeto a Clarice, que es una Perfecto. estudiante,
con su lenguaje verbal. Y es que hasta esos detalles están muy bien Es tirados. que al final creo que si eliminas la paja, el tema de la película es la lucha de Clarice contra sus propios miedos en un mundo dominado por hombres. Sí, sí. Creo que al final es el símbolo de los corderos, es lo que puede simbolizar a Aníbal, que puede ser que sea el primer hombre que le hace caso de una manera distinta. Es lo que simboliza el personaje de Buffalo Bill, Scott Glenn, todo el FBI, la escena de los policías cuando van a examinar el cadáver, que Pero la yo, miran pero yo no como... creo que Yo no creo que sea tanto la relación con los hombres como lo que habéis dicho vosotros antes del viaje del héroe. Al final es la madurez del personaje. Pasa de Sí. ser una estudiante del FBI a una inspectora o una agente del FBI realmente, más allá de su relación con los hombres. Pero creo que en ese lapsus te van contando todas esas dificultades que tiene para relacionarse o para estar integrada en un cuerpo puramente masculino. Y eso poco se habla de lo adelantada, perdón, que es esta película para esa época. Poco se Pero habla. Porque al Muy final poco. muchísimo, es el muchísimo. mismo tema que tenemos ahora actualmente con el tema de la mujer, feminismo, integración, igualdad, pero contado con muchísima sutileza y con una mujer que para mí es empoderada. Pero es una mujer que tiene muchísimos miedos, muchísimas debilidades durante toda la película. Se ve, que luego me imagino que hablaremos de Jodie Foster en esta dualidad magnífica que lleva durante toda la película. Pero pese a esos miedos, logra sobreponerse a ellos y encarar todas las adversidades. Así que a mí me parece una película súper, súper avanzada. Y es que es lo que dice Dani, no hay diálogos sobreexplicativos del tema. Es que ahora te hubieran metido un monólogo sobre el feminismo. Esto es que te meten con calzador. Y aquí es que te queda todo clarísimo. Aparte, lo que yo os decía que hay una dicotomía, porque al final es Clarice luchando por imponerse o por hacerse ver en un mundo de hombres y luchar contra sus propios miedos, y está obligada a cambiar para poder sobresalir, y ahí funciona la metáfora de la polilla, que además funciona como metáfora del personaje de Buffalo Bill, que por su parte quiere cambiar y transformarse en mujer. Y me parece un tema súper Que interesante. funciona también como metáfora de Lecter que sale de la cárcel y se Sale, reincorpora claro, cambiado. Claro, o sea, la es que polilla simboliza a los tres es todo. personajes. La polilla es todo, Pero pero es cierto Nuska, que pero Nuska iba a aportar algo, creo. ¿Ibas a decir, Nuska? Algo, pero se me ha ido. Sí, iba a decir Vale, algo sobre vale, algo sobre perdón. Perdón, ya se lo perdón, vuelvo a perdón. contar. como diría mi Sí, abuela, porque sería mentira, sería mentira. Mira, yo pregunta, siempre digo cosas súper inteligentes y que son verdad, así que no me vengáis con eso. dice por aquí el señor Belusi, si eliminamos la paja nos quedamos en la escena del pasillo, ¿no, Finch? Eh, Sí, básicamente con Mixel múltiple. Pero no, que me parece muy interesante esa dicotomía del personaje de Clarice y de Buffalo Bill, que se plantea una especie de paralelismo que es hay que ser y actuar como un hombre por parte de Clarice, por así decir, y luego por parte de Bill él va buscando convertirse en mujer. Entonces, me parece súper curioso sin querer entrar en ningún jardín de análisis del personaje de Buffalo Bill, que ya en su momento provocó un poco las iras del colectivo LGTB. de hecho, si ¿Sí? queréis, podemos. Uy, sí, hubo un problema, pero eso, si queréis, hablamos de luego. Hubo hasta manifestaciones el día de los Oscar, Sí. o sea, un problema gordo con esto. De Ujú. hecho, es más que probable que Jonathan Demme rodara Filadelfia para hacerse perdonar esto. Em, También que dejó la comunidad y Regulinchi también. Sí, sí. Em, pero antes de hablar de eso, que yo hablaría en la postproducción, hay dos cosas de las que quiero hablar. Primero, ya que hablamos de Clarice, me he fijado en esta ocasión en una cosa que no sé si es una paja mental mía o un símbolo. Yo sigo pensando que las películas no tienen prácticamente nada gratuito. Y es que al coche de Clarice, el coche de Clarice tiene estropeado una luz de freno. Lo cual quiere decir que es un personaje que probablemente no vaya a frenar o no vaya a parar o vaya siempre hacia adelante. Me parece un punto interesante el que ese coche tenga una luz de freno estropeada. Y por lo demás, pregunta Flowers, ¿qué les parece Clarice como símbolo de heroína? Ya hemos estado hablando de ello, pero dice, miedo me da preguntarle a Nusquiña y que destroce ilusiones como con Sarah Connor. Eh, No, 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 para mí me parece una heroína ejemplar, ¿eh? sí, sí. Bueno, es que me parece un personajazo, y es lo que os digo yo. Es una tía con debilidades, pero que se lo sobrepone a ellas. Y a diferencia de Sana Connor, que os dije, y el otro día discutí con un amigo en la comida,
por el temita de Sarah Connor, porque la gente no se acuerda porque vio hace muchos años la película y estoy discutiendo ese tema, pero aquí realmente Clarice aporta. Clarice soluciona el caso, Clarice lo resuelve, Clarice Y que es entiende a la Aníbal. prota, y que es la prota. Claro, ella Claro, es la protagonista, Clarice, con sus luces, sus sombras, sus debilidades, sus fortalezas, o sea, como un ser humano, no es Wonder Woman. Y pese a ello, es la protagonista, o sea, para mí es un personaje de 10, un personaje avanzado y un personaje feminista, ¿por qué no? Clarice soluciona el caso mientras que todo el FBI está a Está 600 kilómetros de tanto distancia, completamente en un film confundidos. En que un está, final magnífico, que si queréis luego hablamos del montaje en ese final, ese que montaje, es maravilloso. Y además ella sola se enfrenta al asesino. ella Em, sola, Como no podía ser de otra manera, también te digo, por cómo está planteada la historia. sí, ella sí, sola se desde enfrenta, luego, desde luego. ella con su par de narices y sus zapatos y su bolso barato se va contra Aníbal una y otra vez, pese a toda su incomodidad. O sea, ole ella, una tía 10. Sí, sí, Casi como Luego, totalmente. Alice de Resident Evil. Casi, casi a luego, nivel. luego hay cosas que hace Jonathan Demme, que es el uso de primerísimos planos. La película te inquieta mucho porque aparte de estar prácticamente siempre en lugares cerrados, tienes primeros planos y los personajes todos te hablan a la puta cara, a ti, mirándote a ti, al espectador. Salvo Es Clarice. brutal. Sí, Salvo Clarice, que siempre mira torcido porque quieren que tú te pongas de nuevo, como en esos, por cierto, como en los flashbacks que tiene Clarice, que entras en todos por un plano subjetivo de ella. Tú siempre estás en la mirada de Clarice. Los personajes en primer plano te hablan a ti directamente y Clarice no. Clarice habla hacia otro lado para indicarte que tú estás con el personaje de Clarice. Eso es un detalle de realización es una pasada porque lo que hace es que te sientas atrapado y prisionero de esa peña. Aparte del encuadre y tal, es como, Dios. sí, sí. Dice VH Sam, es importante, y esto hablábamos de los flashbacks, es importante que Clarice tiene una motivación, aparte de demostrar su valía como mujer. Ella también quiere ser agente por la historia de su padre. Sí, sí, claro, ya viene con un bagaje emocional que lo va arrastrando Totalmente. desde la infancia, pero que al final, eh, por el motivo que sea, su fin último es cambiar y querer ser un agente del FBI en un sitio donde mayoritariamente hay hombres y bueno, se No encuentra estoy lo que tan se de acuerdo encuentra. con lo que os iba a decir de antes. Ahí no estoy tanto de acuerdo como que la intención de Clarice sea cambiar, ¿eh? Yo simplemente creo que quiere encajar e integrarse, pero yo no le veo que ella cambie a lo largo de la película ni deje de ser ella misma. Creo que Yo tiene creo que unos, es un sí, personaje, creo que no, creo que tiene unos principios férreos y es una de esas tías que no cambian. pero yo Yo creo creo que que no. cambia mucho a nivel emocional, no es Vale, la Clarice del final, no es la del supera, principio. supera sus miedos, evoluciona. Eso no es cambiar para mí. Joder, Cambiar es traicionar tu forma de ser o querer ser otra persona diferente para poder integrarse en o para poder llegar a un sitio. Para yo mí, creo que, Clarice no yo hace creo eso que y no creo que desee cambiar. Quiere superar un miedo. Eso no es cambiar. Pero Eso yo es creo ser que la misma. superar tu miedo te cambia como persona. Y ya nos estamos metiendo en terreno antropológico y filosófico, pero yo creo que superar un miedo Hombre, te cambia. mientras cambia, pero no creo que desee ser otra persona. Desea ser ella misma, No, habiendo superado ese obviamente, yo siempre voy a ser la misma persona desde que pero no me nazco hasta parece que me muero. Pero, superable. No me pero si parece, pero por ejemplo, pero Buffalo Bill no es feliz siendo él. Ella yo creo que sí, solo quiere superar ese miedo. Buffalo Bill quiere ser un ser diferente, una persona diferente. Clarice no. pues yo creo que Clarice Buffalo Bill tiene su propia historia para analizar, porque mm, y sale del propio. De la propia película. Te dicen que Bill, sí es cierto que se odia, pero la cita para definirlo mejor viene del propio Aníbal, que dice que Bill no es un transexual real, pero él cree que lo es. Y ha tratado de ser muchas cosas. Bill está mal. Y es lo vale, que te dicen, no se gusta, no está feliz. pero se lo digo mismo, yo soy Clarice se odia. Pero creo que es la gracia de lo que te planteaba de la dicotomía de Bill y Clarice. El cambio de Bill es físico y el de Clarice es emocional, que a mí me parece muchísimo más interesante. Ujú. Yo, Ya, yo ya. creo que, yo creo que, no lo sé, a ver, y esto son apreciaciones distintas y ya formas de pensar, pero yo creo que el cambiar, superar un trauma, enfrentarte a tus propios corderos gritando y salir airoso, eso a mí me resulta que creo que es un cambio.
Me parece que es Para un mí, cambio, pero yo lo que te planteo es que creo que uno de los personajes se odia a sí mismo y quiere cambiar completamente, mientras que Clarice, yo creo que ella se gusta, tiene sus principios, tiene su personalidad y tiene un trauma, tiene un problema y va a superarlo, pero no va a dejar de ser Clarice, va a ser como una especie de versión mejorada, pero no es un ser diferente, no se desprecia. Para mí son cosas diferentes y cambios diferentes. Voy a bueno, ejercer pero, de lo. perdón, y ya acabo. Yo creo que Bill, al intentar cambiar, también quiere ser una versión mejorada de sí mismo. Yo creo que no quiere ser el mismo. Voy a ejercer de lo peor que puede ser uno, que es un asqueroso equidistante. Eres un tibio Y, de mierda, eres un tibio de mierda. No, joder, dentro de nada ni vas a insultarlo si quieres. y decir que en todo caso, Clarice sí que empieza la película como un gusano, ya vuelvo a recibir la recepción que le dan todos tal, y la acaba como una mariposa en esa entrega de diplomas en el que ella es la estrella y tal. Entonces, la metáfora de la polilla Sí, está bien traída, en todo caso, más allá de que sea un cambio o no. También yo creo que son apreciaciones casi, en fin, sí, antropológicas, que no nos llevan a ningún lado. Pero fíjate, dice Effie Dirty Little Freak, para mí el montaje más bestia y mejor de la película es la fuga de Lecter en el cuerpo del poli herido. Y es verdad que ese Buah, montaje también tía. es salvaje. Y Frusna dice, estoy muy de acuerdo. Es probable que el montaje posterior del asalto a la casa de Buffalo Bill no sea tan brillante. no es tan efectivo. Claro, no es tan brillante en lo técnico, pero sí que es brillante en lo conceptual. Sí, El sí, sí, tener esa idea es muy brillante. Es muy brillante. Y realmente como espectador caes como un bobo la primera vez que lo ves. totalmente. Pero totalmente. Entonces está realmente bien. De nuevo, y nos pasa lo mismo que en el capítulo de Terminator 2, fijaos qué año. Que dijimos, Terminator 2 y no gana el Oscar de montaje. Ahora decimos El silencio de los A corderos y no ver, es gana el que Oscar de montaje. Claro, JFK, tío. claro, es que, JFK, que es es que el puto mejor montaje de la historia del cine. claro, claro, claro. Es que, pero cualquiera de los tres hubiera sido un Oscar a mejor montaje Muy digno. incontestable casi cualquier otro año. Sí, Casi cualquier otro pero año, pero ahí es JFK como. es JFK. Hablabas antes de que Clarice salva a la chica con sus zapatos baratos y su estúpido acento que decía Aníbal Lecter en una improvisación de Hopkins que al parecer ofendió mucho a Jodie Foster, que llevaba trabajando en el acento bastante tiempo y que a la primera toma Hopkins le soltó lo de este acento de mierda que me traes y la reacción que vemos de Foster es real, pero le gustó tanto a Jonathan Demme que dijo, En bueno, el pues fondo. nos la quedamos, ¿no? Es maravillosa esta historia. Y es que a Hawking lo Total. tuvieron aparte un poco apartado, igual que del resto del reparto, Sí, y Jodie Foster y Ted Levine, Buffalo Bill, no coincidieron hasta que grabaron las escenas sí, sí, que tenían juntos, de todo el asalto y todo ese montaje maravilloso que decís. Otra cosa que a mí me fascina de la peli es, y también una cosa que me inquieta mucho, es la violencia implícita. A mí me da sí. más miedo lo que no puedo ver que lo que veo. Es decir, si yo veo a alguien acuchillando, cortando un cuello, vale, es asqueroso y tal. Pero que a mí me cuenten, no es que se comió el hígado del censo que vino a hacérselo con Dios. A ver, eso Porque lo no lo hemos estoy hablado viendo. muchas Claro, veces. Es muchísimo más mejor en una película de miedo insinuar que mostrar. Porque nada se va a acercar a lo que tú te puedas imaginar mientras te lo cuentan. O no que lo que te puedas imaginar de que hay en las sombras. No me enseñes al monstruo. Quiero intuirlo. Porque lo que está en mi cabeza va a ser mucho mejor. Ya que juegan con eso. Te van contando las historias de Aníbal, te van creando un monstruo terrible y tú te vas a esperar ahí un hombre con tres cabezas sí, comiéndose los sí. órganos y luego te Y, encuentras con este caballero. y que aparte la fisionomía que utiliza Hopkins y Jonathan Demme es casi un modelo de las pelis de terror de la Universal. Es el Drácula de Lugosi y un Sí, poco el Sherlock Holmes de Basil Rathbone. Es un señor refinado inglés. Yo te diría que me recuerda mucho a Lugosi, a Drácula de Lugosi. Totalmente. un caballero. Además, esto emparenta mucho con la teoría del erotismo de Hitchcock, cuando decía, a mí me ponen cachondo las mujeres que son súper elegantes y aparentemente puras y finas y tal, pero cuando te metes en el taxi con ellas te abren la bragueta, ¿no? Pues esto es un poquito lo mismo, ¿no? Hopkins es un señor británico que te habla con una educación terrible, viéndote a los ojos y tal y cual, y con esas formas
lo que te dice es que ha hecho la mayor atrocidad que podrías imaginar de alguien completamente opuesto a él, ¿no? Y en ese contraste es donde surge la jugada. Vosotros, mira, hablabais de este tema, de que cómo la película muestra y tal. Os voy a leer una cita literal de J.C. Stonemel, profesor de estudios liberales en la Universidad de Wisconsin. Y decía, el silencio de los corderos trata sobre nuestro deseo de ver violencia. Desde que Aníbal describe cómo se comió el hígado de un encuestador del censo con Abbas y Chianti, solo queremos escuchar más, ver más. Los personajes miran directamente a cámara conscientes de que estamos entre el público, observándoles. A lo largo de la película, los personajes contemplan cuerpos, en fotos, televisores, flashbacks, funerales, autopsias, a través de cristales de botellas, de celdas, de pozos, de gafas de visión nocturna. La película trata sobre el acto de ser espectador. Es un poquito voyeur, es un poquito voyeur Sí, la es un poquito voyeur, es un poquito voyeur. Y luego, lo que hablábamos de contar en imágenes y de ser sutil, uno de mis detalles favoritos de la película es cuando están haciendo la autopsia y se ponen las gotitas de Vicks Vaporub el Vicks Vaporub, debajo tío. de la nariz. Tú lo sientes. Otros dirían, ¿cómo huele esto? Ponte esto, no sé qué. Aquí no. Aquí se ponen las gotitas de Vicks Vaporub y tú como espectador ya sabes por qué se lo ponen y eso te perturba más que si te lo dijeran directamente. Sí, es verdad. Tal cual. Yo lo que estás diciendo de el deseo de ver violencia, creo que eso es intrínseco al ser humano. Es de Sí, estos accidentes en que no puedes dejar de mirar. Creo que sentimos fascinación por la violencia todos. Y en este caso, el espectador está desde el punto de vista de Clarice y eso entronca muchísimo con la relación que tienen Clarice y Lecter. O sea, Clarice sabe que es un monstruo, pero se siente irremediablemente atraída por él y por lo que hace. Y por la sí. violencia que desprende. Y eso se nota muchísimo en cómo interpreta ella. Cuando le cuenta cosas o le cuentan cosas que ha hecho él, es que está embobada. Pero porque creo que ahí también hace una cosa muy guay, que es plantear la relación de Clarice y Aníbal como un combate de boxeo, sobre todo en el primer encuentro, que van marcando terreno. Y Jonathan Demme hace una cosa muy buena con la cámara, que es que la va situando por encima o por debajo del personaje para ir marcando quién va ganando en ese momento. Y obviamente el combate lo gana, el primer asalto lo gana Aníbal, pero cuando Clarice está yendo y Mix le da el regalito y le hace un algo pasa con Mary, ahí es cuando Aníbal se ablanda un poquito. Pero los tres encuentros de Aníbal y Clarice están planteados un poco así. Y ya el último, el de la celda en el centro, antes de la gran fuga de Aníbal, está planteado casi como, yo te diría casi como un baile. Sí, pudiera ser Casi como un baile, donde el con ese, final es el roce de dedos que el equivale a un roce. polvo directamente. Sí. Sí, eso iba a decir, digo, soy la única que ve ahí erotismo, o sea, estoy loca, estoy desesperada, No. me hago Tinder, o sea, No. ha llegado ese Totalmente. momento. Hay una tensión sexual no resuelta entre los dos, lo entendemos, ¿no? Total, Todos. está clarísimo, quieren follar, o sea, durante toda la película. Antes de ir al folleteo, quería cerrar este apartado de lo que se ve y lo que no se ve en la película con unas declaraciones del propio Jonathan Demme, que dice, volvemos a abrir comillas, queríamos abarcar el mayor número de espectadores posible. Por eso no la concebimos como una peli sobre psicópatas, ni sangrienta, ni gore. Era, ante todo, la historia de una mujer obsesionada por rescatar a otra mujer. Y sí que es cierto que la peli tiene mucho de esto. La peli podría ser infinitamente más desagradable y, digamos, infinitamente más obvia. Otra de mis historias favoritas de esta película es que ya tenían todo preparado para irse a Montana y ya tenían a una actriz, además, para hacer del personaje de Jodie Foster de pequeña, para insertar ese flashback en la que ella huye con un cordero y tal y cual. Entonces, cuando Jonathan Demme ve el monólogo que hace Jodie Foster, está con el director de fotografía viendo vamos, no sé cómo se llaman, las takes. Los dailies estos, Sí, las los tomas dailies. diarias. Y se giró hacia el director de fotografía y dijo, cancela lo de Montana, ya no tenemos necesidad de hacerlo. Ya no hay que enseñarlo. Ya lo ha pensado todo el mundo. Por cierto, la historia esta de los corderos, soy el único al que le parece una historia un poco chorras, en general. Yo os iba a preguntar, ¿cómo lo interpretáis? Es que nunca lo he entendido. Es la historia de que ella siempre quiso salvar al resto. Quiero decir, su primer...
O sea, yo pensé que su tío abusaba de ella, bueno, o sea, no No, sé. no, 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 no. Que Lo dice ella, ella, que la trataba muy bien. exacto, Ya, ella lo pero dice. yo siempre he pensado que había algo más, simplemente que quiere No, salvar no, un no. cordero, ¿no? Yo lo que digo es que ella desde pequeña tenía ese instinto de salvar a los que estaban en peligro de estar muriendo, ¿no? Entonces ella, su impresión, por lo único por lo que hizo aquello es por salvar al cordero y que todavía la aterran esos ruidos de los corderos cuando les mataban. Y ese es el leitmotiv que le lleva a querer salvar a esta chica, a querer salvar a todo el mundo como salvaba al corderito. Pues Historia que ya te entonces, digo, entonces sí que me parece así muy bien. yo es tal y como Mi la historia era entiendo. muchísimo mejor. Yo, En yo mi creo, cabeza. yo estoy con Dani y me puedo ir un pasito más atrás, que al final ella también es un cordero sin casa, que tras la muerte del padre ha ido de un Sí. sitio a otro y, y no ha sabido muy bien dónde ponerse. Y además se lo dice Aníbal, usted seguro que era una chica facilona en el instituto y tal. Entonces creo que ella también es un cordero y tiene la necesidad de salvarlo y salvar a los demás que no la dejan dormir. Aparte que no sé si había escuchado gritar cordero, pero es que gritan como parecen personas. No sé si habéis tenido Hombre, el placer, no, 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 no. pero... ¿No? Hostia. Cerdos y hombres, pero corderos no. Una Pues vallisoletana no ha escuchado a corderos lechales. No, es que a mí me lo dan ya asado en el plato. Yo no tengo, soy una señorita. Yo no Fíjate, tengo yo, que sacrificarlo. nunca como Clarice cogería el cordero, pero lo mataría para comérselo. Y yo es que, sabéis que soy un poco animalista, soy de Valladolid. O sea, fíjate, yo si fuera Clarís, uno de los recuerdos que tengo de mi infancia, además de la matanza del cerdo y esos ruidos que hace el cerdo que mis vecinos mataban sí. en su época, es cuando mi abuelo teníamos conejos en casa. Y yo los Ah, mataba con mi abuela, tío, y los despellejaba. eso yo sí que lo he visto con mi abuelo. Y sí que gritan también, como no les eh, des bien en el cuello. en mi caso, lo que hacían era cortarles el cuello y dejarles correr para que Se se desangraran. desangraran. Sí. Entonces, claro, tú les veías correr echando borbotones de sangre Ah, y a mí aquello sí que me resultaba como muy desagradable, por lo que sea, ¿sabes? es que Llámame eres loca. muy delicado, Dani. Claro, claro, claro. Loco. En fin, dice por aquí Belusi, yo también veo una tensión de Crawford hacia Clarice, o igual soy yo, y sí que es verdad que en su conclusión, en ese apretón de manos que se da, Pero sí al que final, hace algo raro Den con ese apretón de manos. Lo firma como a cámara lenta, le ves a él alejarse, sí que está rodado como una despedida amorosa, más que como una despedida profesional. Y yo me di cuenta esta vez viéndolo, dije, "Oh, qué planificación, qué gramática más rara". pero creo que es más por parte de Scott Glenn que Que de por Clarice ella. Starling. Sí, Sí, desde ella, luego, si tuviera que tener un referente masculino, iba a ser Aníbal, no iba a ser eh, totalmente, él. totalmente. Entonces, pero sale un poquito de la nada eso. Porque en el Sí, principio, en lo que decíamos, él te lo presentan así. eh, Luego sí ve que la va ayudando, pero no hay un desarrollo ahí de esa relación enormemente, No. muy secundario el personaje de Scott Glenn. em, quería preguntaros por Hopkins. Quería preguntaros por Hopkins, ¿vale? Viéndola esta vez, una frase que se me ocurrió es, piensa por ejemplo en Nicholson en El Resplandor. Nicholson en El Resplandor interpreta agregando cosas, sumando, plum plum, Sí, plum sí, plum, sí, plum sí, plum, sí. va metiendo tics, va metiendo todo. Creo que Saúl. Hopkins aquí es al Quita, revés, va quita, quitando. Se no es quita hasta el sobreactuación, pestañeo. es infraactuación lo que hace, ¿vale? O sea, le quita todo al personaje, de tal modo que es un lienzo. Y cuando tú tienes ese lienzo, ahí ya puedes poner lo que quieras en él, porque le quitas lo que me dice Finch, hasta el parpadeo. Es una cosa impresionante lo que hace. Está muy bien, muy bien. Es un... O sea, está tan bien que todo el mundo sabe quién es Aníbal Lecter. Sí, sí, Ahí hemos llegado, es decir, aparte de que obviamente ahora hablaremos cuando el legado de la peli y todo lo que supuso, pero todo el mundo sabe que Anthony Hopkins ganó un Oscar por El silencio de los corderos y todo el mundo sabe quién es Aníbal Lecter y está estupendo. Y ojo, y ahora voy a decir que a mí a lo mejor me gusta un poquito más en el segundo Oscar que ha ganado Hopkins este año, en El Padre. Creo que me parece, aunque no va a ser el papel de su vida, porque el papel de su vida es Aníbal, creo que sí es la interpretación de su vida para mí. Yo, a ver, es lo que decís y lo que hemos hablado otras veces. Cuando un personaje trasciende la película y se inserta en la cultura popular, como lo ha hecho Aníbal, algo bien tienes que haber hecho.
Y para mí en El Padre está fenomenal, pero para mí el papel de su vida es este. O sea, Sí. todo el mundo le va a identificar con este papel. Sí, no, el Y papel de su vida es este, es Aníbal, eso está Cuando claro. además, se muera Anthony Hopkins, lo que van a poner es El silencio de los ¿sabes? corderos. Ya Me te digo parece, yo. llamadme loca, más complicado, porque al final hace una composición del personaje que además creo que ha tenido mucha influencia posteriori en muchísimos villanos. Yo cada vez que veo un villano elegante pero malo, el prototipo es Anthony Hopkins. En este Sí. Aníbal, el personaje de Matt Mikkelsen en Aníbal, la serie, que está increíble, sin Anthony Hopkins no hubiera existido y a mí no me quita nadie de la cabeza. Y eso que en Twitter todo el mundo perdía las bravas por Matt Mikkelsen. O sea, para mí, Anthony Hopkins se da mil vueltas. Y es que está muy bien, y es lo que dice Dani, hacer una interpretación tan buena, tan escalofriante, tan en otras ocasiones con Clarice cercana, es capaz de mostrarte tal abanico de reacciones, de sentimientos con tan poco, tienes que ser tan grande. A mí, para mí, es que creo que está entre las mejores actuaciones en general de la historia. Me gusta muchísimo. Y es más, lo hablamos siempre, tiene muy pocos minutos y se come la película. Tiene 16 minutos. No, Lo- eso es inexacto. Eso es una leyenda urbana. Tiene 24 minutos y 22 segundos en Pensaba que eran pantalla. 16. Todo el mundo y en el chat también dijeron lo de Sí, los sé que sí. 16, pero calculándolo cronómetro en mano, son eso, 24 minutos y 22 segundos en pantalla, ¿eh? No Sigue es ¿Cuánto siendo, dura la sigue película? siendo poco, sigue siendo poco. sigue siendo muy poco. Sigue siendo el récord. No, sigue siendo la segunda interpretación ganadora del Oscar a mejor actor con menos tiempo en pantalla. La primera es David Niven en Mesas separadas. Que Sí, tenía, me parece que o sea, que yo cuando veo mesas separadas, claro, digo, pues si es un secundario y ganó pues mejor protagonista. gana protagonista con 23 minutos y 39 Lo que pasa es que segundos. Mesas separadas, hacer una película tan coral y tener Claro, tanto peso ese personaje y esa Ya, historia, ya. lo Pero principal. que a Una mí sí me. película, ¿quién es protagonista en Mesas separadas? Al final te quedas con su historia. O Sí, mucho Riz Ahmed, igual, pero pero a mí, que me chocó ver que había ganado David Niven el Oscar por mesas separadas y cuando ves mesas separadas dices, bueno, pues sale sí. poquito, sale poquito. Ojo, em, y no penséis que Hopkins después de esto se relajó mucho hasta hace bueno, 4 o 5 años y Hopkins, si empezó, le pagabas lo suficiente, te venía el empezó a Gazañez tu vivir del. hermano. Pero vamos, ¿Cuál, cuál? y te cantaba el cumpleaños feliz. Claro, claro. Hopkins, o sea, fue todo por la pasta. Pero inmediato, o sea, ya el año siguiente en Drácula ya está como pasado de rosca. No, Eh, no, no te metas con Drácula. No, No, si a mí Drácula me Pasadísimo. flipa y Está luego me robó, pasadísimo. no, hombre, Está no, por pasadísimo. Dios. el Van Helsing Bueno, de bueno, Hopkins. iba puesto, o sea, está en esa película. Nah, Creo que es el Mira, único que no se lo toma en serio. ni, Yo creo ni que por, llegó al rodaje, ni, empezó a ver terciopelo y digo, me cago en 10, ni, empezó a meterse vinillo y ni dijo, por- vamos a jugar. O sea, ni Pocholo ni Ibiza, o sea, ha pasado. Y luego, vamos. si ha estado a veces nominado al Oscar, por ejemplo, luego su siguiente nominación fue por Nixon, perdón. Ahí se está bastante decente. bueno, tuvo Amistad, pero que tierras de penumbra por el medio, lo que queda tuvo del día. lo que queda Ya, del eso día. te iba a decir, Sí, lo que me queda. pero luego ya Oye, ahí al final de los 90 ya el desafío está del oso lo con que Bueno, queda hizo, del día, peliculón, estamos de acuerdo, ¿no? Y Tierra de Penumbra también muy buena en esta. claro. Luego hizo pelis buenas con Chris Rock, alguna, por ejemplo. Claro, tío. No, que estuvo ahí un poco de viverrentas Sí, sí, Bueno, y sí. yo pero creo que fue mira, hace 5 o 6 años cuando volvió yo creo que fue con Westworld, además, cuando volvió un poquito a decir, pero joder, vale. yo eso también lo entiendo. Trabajas mucho, ya tienes el prestigio, haces historia con una actuación, pues vamos a hacer caso, que todos tenemos que vivir. Se nos olvida que esto es un trabajo y hay que comer. Y Claro, Y punto. que, y, que, claro. y que él se convirtió en un actor serie A con 50 y tantos años. O sea, Sí, era Súper mayor mayor, ya. era claro. mayor. Em, Hay que hacer caso. Él decía que veía a Aníbal Lecter como a Hal de 2001. Decía literalmente una mente compleja, muy inteligente, muy lógica y una máquina de matar a la que le importa una mierda lo que pasa alrededor, salvo ella misma. Y dice que intentó hacer la voz de Lecter como una mezcla entre la de Catherine Hepburn y Truman Capote. Tía, qué cabrón, sí, y es cierto, y le salió. Y además se cuenta que improvisó el famoso ese y Sí, que cuando lo vio Jonathan Demme dijo, pero qué cojones, ¿qué haces? ¿Qué haces? Esto no es Drácula, todavía queda un año para Drácula. Deja de hacer el film normal. contrólate, coño.
Y preguntan por aquí, ¿no creéis que las secuelas le quitan el aura mítica al personaje de Aníbal Lecter? Yo creo que sí. Sí, se lo ¿Sí? quitan porque ahí está el silencio de los corderos como unidad. El personaje se diluye entre la multitud, lo que dice Dani, el mal se expande y ahí se queda. Obviamente en el momento que claro, Al silencio de los corderos no le afecta, ni al claro, personaje de Lecter del silencio de los corderos, pero que es claro, una pero mala idea explorar el después y el antes de claro, Lecter. claro, No ya quiero saber nada de esto. cuando concretizas, sobre todo en Aníbal, pues obviamente a mí me gusta mucho la aproximación, pero entiendo que diluye la esencia Totalmente. del original, Pero cinematográfico. referir al personaje, como Sí, personaje, Sí. puede ser, puede ser. No sé, a mí me funcionan, la verdad. sí, porque En las- el Aníbal de Aníbal Mm, sigue siendo ese tío educado, elegante, erudito, refinado, que no tolera el mal gusto, pero claro, en el momento que ya vas explorando, eh, mm. vas desdibujando porque es normal, si es normal, cuanto más vas conociendo de algo, pues menos misterioso se vuelve. Si es que es, Menos lienzo en blanco es, ¿verdad? claro, Em, Además, Aníbal es muy poco sutil, la secuela. A mí es una de las cosas que menos me gustan, sí. incluso en la relación, incluso con la relación con Clarice. Mira que yo soy fan de esa relación, que sabéis que para mí esto es casi un drama romántico, pero es que le quita todo, 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 todo el aura de misterio que dice Finch. Es una película que es que te explota en la cara. Por eso me gusta Pregun- tampoco Aníbal. Preguntaba también el doctor Frusna si sería el papel de la vida de Jodie Foster. Yo creo que también. sí, 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 ese seguro. Jodie Foster, cuando el día que muera, también pondrán su escena entrando en... Jodie Foster también está muy paradita en los últimos años. O sea, ha tenido Sí, ahí. Jodie Foster ya... Es que también empezó muy joven, entonces no tiene el coño para ruido ya, creo yo. Aún así, este año ganó un Globo de Oro, ¿eh? A mejor secundaria por de... no me acuerdo cómo se Sí. llama la película, pero... Que ojo ahí, pero sí, ya se la ve menos. Sí. Se la ve menos, pero ahí en los 90, Nell, yo creo que estuvo ahí a punto de ganar Cornell no ganó el tercer Oscar porque ya tenía dos. porque Además, era tenía un dos. año horrible. Porque Es una película que a mí y se lo dan a Jessica Lange por ese horror que era Blue Sky, me parece que se Las cosas llamaba. que nunca mueren, se llamó aquí No, una no sé, cosa era así. malísima, malísima, malísima. Nuska, ¿qué ibas a decir? que él es horrible. La vi hace poquito, la vi hace unos meses, me parece una película terrible. ¿Nell? No la he Nell. visto. A ver, yo es que la vi pues la vi en el 95 y no la he vuelto a ver, pero la vi un Yo par la de vi hace veces. unos meses y es una película que no sabe lo que quiere ser. Empieza a hacer un trío amoroso rarísimo al final de la película. Hay un baño en todos desnudos en un lago y a mí no me gusta la película. Imaginaros lo terrible que me pareció. La estuve viendo con mi madre y no estaba diciendo, ¿esta mierda? Yo la recuerdo bien, pero claro, hace 25 años, entonces no te sé. Una pregunta que me surge viendo esta película y que me atormenta desde la primera vez que la vi es, Sí, ¿por qué cuando trasladan a Lecter, por cierto, le trasladan en el avión y le iban a poner un traje sí. butano, Eh, traje color butano de tal, y Colin Atwood, que era la de vestuario, dijo, dijo a Anthony Hopkins, mira, ¿por qué no le vistes completamente de blanco? Dice, porque a mí me daban mucho miedo los dentistas. Y, y si le vistes completamente de blanco, con un aura de pureza virginal a este personaje, y le bajan amordazado con las máscaras, que por cierto, el doctor tiene ahí unas imágenes de las pruebas que hicieron para las máscaras que son muy icónicas. Dice, si le vistes de blanco, va a ser mucho más inquietante. Y es verdad que es muy inquietante esa secuencia en la que así vaya Brian Cox en Manhunter, también, de también, sí blanco. señor. Entonces Y, esa idea es muy guay. y luego allí le meten en una celda en un hotel. O sea, ¿por qué le llevan a un hotel? En un palacio súper grande, en vez de llevarle a una celda en cualquier otro lado, montan un tinglao todo para que él se escape en el ascensor y no sé qué. ¿No os parece como un rollo Pero es un hotel. muy poco? Desde luego, no es una institución penitenciaria. Él está como en un Ya. gran salón. Uy, qué Pues igual es sencillamente por una decisión artística Totalmente, seguro, de seguro. que queda inquietante y queda guay y hace que la gente se pregunte el por qué. Porque yo ahora mismo queda no mucho. recuerdo en la peli. También estoy tan metido en la peli que ni me doy cuenta de dónde están ni Claro, nada. O sea, es que me da igual. pero es que no tiene ningún sentido. Está en una sala muy grande, con una jaula, que le ponen un Pero vidrio. no, pero no es cuando hablan de llevarlo a una prisión de menos seguridad. No, pero eso es cuando él colabore. Y ahí le Claro. Sí. tienen todavía a la Pero espera de.
Yo siempre había dado por sentado que le habían trasladado a otra cárcel. Esos ascensores no son unos ascensores de prisión, son unos ascensores, eso, de Un hotel o de. centro penitenciario. Sí, sí. Y así como la primera celda le ponen Sí. este plexiglas transparente para evitar los barrotes y todo son unos juzgados, dice Manchester Black. Pues a lo mejor son unos Vale, vale. juzgados, Pues que sí, no sí, tiene ningún sí, pero sentido. sí tiene Como los, pinta que como sea. los de España, no. Claro, claro, claro. Me lo han No, dicho, me lo han contado. Y así como la primera celda, le ponen el plexiglas este para que no haya los barrotes y tal igual. Yo veo una influencia que ya está contada. Bueno, cuando él se escapa, el guarda que ponen como un ángel o como una mariposa saliendo de la Sí. crisálida está inspirado en un cuadro de Bacon que tiene por ahí el doctor Frusna en unos bocetos, que lo va a poner ahora, Pero de Kevin, de Kevin, total. Ahí está, que está inspirado en esta imagen. Pero yo sigo pensando que los planos de Lecter con los barrotes ya en esta celda segunda están inspirados en los retratos en las variaciones que hacía Kevin Bacon sobre el Papa, creo que era el Papa Inocencio. Francis ¿Qué? Bacon, Francis Bacon. Francis Bacon, ¿qué dije? Kevin Bacon. Joder. Francis Bacon sobre creo que era el Papa Inocencio, era un retrato de Velázquez que hizo varias variaciones sí, y yo sigo pensando que hay efectivamente. algo en la puesta en escena y en la imagen de Bacon que es una influencia clara en la estética de toda la película. Y aquí personalmente que se decida que aquí ya haya barrotes y que en la primera celda no haya barrotes, es símbolo de cómo va avanzando la mirada hacia el personaje. Por cierto, hablábamos de que es una peli sobre la mirada y sobre la narración y sobre tal. También es fascinante que la primera celda de Lecter no tenga ventanas y que sea ella la que le trae el exterior, tanto en olores Como como en. en el quid pro quo en el que uno cuenta, el otro cuenta, cómo la toma como entretenimiento a través de la narración. Sí, aparte que a Aníbal le gusta mucho manipular y él juega también mucho con Clarice y con el espectador, como luego se ve en esa escena de los juzgados. Lo que tú dices del policía crucificado, por así decir, otra de las miles de influencias que ha hecho El silencio de los corderos es el inicio de Scream. Amigos, sí A Drew señor, Barrymore la colgaban en el árbol, sí igual. señor. Es verdad. Qué, qué bien tirado eso. Mm. Sí señor, sí Mírale, el señor. niño, Esa, mírale. esa no la habéis Mírale. visto venir, ¿eh? No, Ah, no, no, mírale. no. Hoy ha dormido bien, nos viene Sí. espabilado. Mírale, parecía tonto cuando lo compramos. Y luego también, ¿no os parece que esa primera celda de Lecter tiene algo como de zoológico? También, Sí, como ya lo hemos de. hablado. Va Es, entrando a ver a bestias. claro, Sí, es sí, el ya lo Eso habíamos dicho. metacrilato ese. Vale, Pero vale, eso vale. también yo creo que entronca un poco también con los malos tratos, bueno, el trato vejatorio que sufren a cargo del carcelero. Al final les tienen casi como animales enjaulados. Sí, señor. Entonces yo creo que es esa intención. No les tratan bien en esas celdas. Y antes hablábamos de lo que decía Frusna, de que era una película que en estética está a caballo entre una cosa y otra. Yo, que soy un apasionado de la gramática visual de esta película y de cómo cuenta las cosas, he de decir que hay dos planos que tienen además que ver con lo mismo, que me parecen feos en esta película. A ver Bueno, si os dais cuenta de cuáles son. Cuando entra el jefe del psiquiátrico en la celda de Lecter, tú ves que está Lecter pendiente de un bolígrafo que está ahí por algo, evidentemente. Y si se centran en ese bolígrafo, es porque ese bolígrafo va a desaparecer. Además, es de estos trucos narrativos en el que el espectador se siente muy listo porque ve el Claro, bolígrafo, ve a Lecter mirar lo y va a coger. a pesar de ser muy obvio, el espectador dice, me estoy dando cuenta de cómo piensa este tío. Y este tío es un genio. Si yo me doy cuenta de cómo piensa este tío, es que yo soy un genio también. Claro, Pero la caga un poquito el director, el amigo Jonathan Demme, cuando posteriormente va a firmar el traslado del preso, el jefe del psiquiátrico, y no encuentra un boli. y Y hace en así, ese se toca. momento se toca, en ese momento toma una decisión muy de los 80, incluso de los 70, que es hacer un zoom con rectificado sobre la cara de Lecter para dejarte bien Ah, sí. claro que ahí hay tal. Y ese movimiento, exactamente ese mismo movimiento de cámara, lo utiliza
cuando está en la celda Lecter en estos juzgados y tiene el metal que va a utilizar como ganzúa para liberarse, lo tiene detrás. Él dice, pon las manos detrás y vuelve a hacer un zoom horrible con un rectificado final para que esté la ganzúa en la mitad del plano. Y lo veía ayer y dije, joder, no es casual que este plano, esta decisión narrativa se tome en estos dos momentos que están hermanándolos, Hay por una así intención, decirlo. hay una Hay intención, una claro. intención, pero es que el recurso es tan feo, ese zoom. Es un recurso feísimo. Y es una peli que es tan fina que hasta te jode que tenga un recurso tan feo, a mi modo de ver. Ujú. Pincho, a Venga, mí no más, me... Puede ser. Puede más ser, cosas. ¿eh? Puede Sí, ser. dice Doctor Frusna, es la llave de encadenados, pero regu. Encadenados mal. Sí. Sí. Luego tiene una escena que me hace mucha gracia, que es cuando ella va a ver a los, ¿cómo se llaman? La gente que es especialista en insectos. ¿Entomólogos? No, entomólogos o no sé, Sí, insectólogos. Llamémoslos insectólogos. los chicos estos de las cucarachas. Exacto, sí. Y me hace mucha gracia cómo la tratan de seducir, que es medio bizco, Sí, que y es esa como escena, Fernando Trueba, el hijo puta. sí, un poco mezcla ahí entre Fernando Trueba y Enrique Villén. Sí, sí, Y, sí. y me hace mucha gracia esa escena porque ella se la ve muy incómoda, pero a la misma vez Jodie Foster le aporta un puntito de ternura hacia ese personaje, que luego están, creo, cuando la entrega de diplomas, si yo no me equivoco. Sí, O igual, están. o igual me lo estoy inventando. Y para mí son un antecedente claro de los pistoleros solitarios de Expediente X. Expediente X, claro. O sea, a ver, aquí si venimos a hablar ya de influencia, nos vamos ya al legado y ya empezado a hablar de Expediente X, porque bebe muchísimo del silencio de los corderos. Total. O sea, que si os parece, hablamos del legado de la peli en todos sus aspectos y lo que supuso. ¿Me dejáis cerrar con la secuencia Pero prácticamente ¿por qué, final? pero ¿por qué eres tú? Vale, el clímax a oscuras, que por cierto, lo Ah, rodaron con luz y por sí, eso en las gafas de visión nocturna se ven sombras. Y Sí. dices, pero estás tan metido en la película que no, que No te das cuenta. te da igual totalmente. Y hablo de cómo está relacionado con esto que hablamos, de que es una peli que insinúa más que dice, que ese clímax se resuelve en 6 segundos, y a oscuras. que son los fogonazos del arma, y esos 6 segundos los ocupan tan solo 20 fotogramas. Fijaos la concesión narrativa que tiene la película para, después de un viaje de hora y 3 cuartos, solventarte el tiroteo final, que es casi prácticamente de western, os diría, en apenas 20 fotogramas te da la resolución de la película, 20 fotogramas que ocupan 6 segundos de película. Me molesté en buscar el dato porque me pareció muy llamativo. Pero es que al final la resolución de esa historia creo que al espectador le resulta lo de menos. Entonces, a mí la concesión narrativa tampoco me chirría por eso, porque al final es que la historia de Buffalo Bill es una excusa para ver la relación de Clarice y Aníbal. Entonces, la otra historia, que es la importante, no tiene esa concesión. Se desarrolla bien, pero esta al final llega un momento del espectador que dices, cállate, que le maten ya, a tomar por culo, que vete con lo que me interesa, por favor. Entonces, me parece maravilloso. 20, 10 fotogramas había necesitado esta Pero película. aún así lo que dice Dani va con la austeridad que Sí, plantea sí, el sí, resto de la peli, con lo cual totalmente. tiene coherencia. Sí. Y luego quería poner, pero el tercer punto por el que nos podían banear el canal de Twitch se dio con y esto lo sabe Finch porque ayer lo estuvimos hablando, se dio con el dibujo que tiene la polilla de la Bonita. calavera del póster, que es un homenaje a Voluptas Mors, una fotografía muy famosa de Salvador Dalí, en la que 7 mujeres desnudas forman una calavera. Esa calavera que sale La en el polilla. póster es esa foto de Salvador Dalí. Y tenía la imagen original para poner aquí, pero como salen tetas y culos, Claro, no nos es la que, vamos ¿cómo, a jugar. cómo no voy a No estar nos la vamos cabreado? a jugar. No me dejan guardarme el rabo, no me dejan poner la foto. Es que no puede ser. No, mira, fuera Pero, coñas. El otro día a Miguel Lago, que es un cómico muy potente y que tiene bastante más medios detrás que nosotros, le chaparon el canal, se lo chaparon por una foto de un culo en una manifestación. O sea, ahora ponemos los tíos de Braveheart haciendo el calvo y nos chapan el canal. Y Joder. fuera coña. O sea,
A mí no me gusta estar de acuerdo con la gente ofendida de Twitter, pero sí que es verdad que no entiendo por qué se tolera tanto la violencia y los desnudos y el sexo no. O sea, de verdad, por poner un culo te chapan un canal o a una mujer desnuda, ¿qué pasa? O sea, no lo entiendo. ¿Me desnudo? ¿Queréis que me desnude? Pero, Oscar, por Dios, que soy de sueño ligero y por Dios, madre mía. ¿queréis? La Finch, peli, perdona. no, ya iba ya a las consecuencias. La peli es tan buena, tan rotunda, tan impepinable, que Sí. gana 5 Oscar, que son los 5 Oscar grandes, mejor película, dirección, actor, actriz y guión. Y eso solo Y ha ahora, pasado, mientras hablamos, va a estar la imagen de los premios Oscar saliendo. y eso solo ha pasado 2 veces anterior al Silencio de los Corderos. No ha vuelto a pasar desde el año 91 y solo había pasado en el 34 con Sucedió Sucedió una una noche y en el 75 con Alguien voló sobre el nido del cuco. O sea que es muy, muy importante. Y ojo que las rivales que tiene el Silencio de los Corderos, ahí estaba JFK, que eso era... Probablemente Claro. podría haber sido la que lo hubiera podido hacer, habérsele comido la tostada por la importancia también de... Pero claro, era Pero ahí estaba La Bella y la Bestia también. O La sea, Bella y es la que Bestia, Baxi y... ¿Cuál era la otra? El Príncipe de las Mareas, que a mí no me De gusta la nada. marea, a mí tampoco... Está muy por debajo. Pero ojo, con esas películas y con La Bella y la Bestia, la ceremonia de los Oscar, como acabamos de ver, comienza con Billy Crystal entrando con la máscara de Aníbal Lecter y con la máscara con portado en la camilla. Por lo tanto, ya estaba clara cuál era la película del año, sí, cuál se era sabía. la imagen del año. No, O no, sea, claro, a ver, la que pasó al imaginario colectivo, pese a que La Bella y la Bestia sí, pero no es el Silencio de los Corderos. Aparte que la peli estuvo proyectándose como 5 meses y estuvo en número 1 6 semanas seguidas en Estados Unidos. Y luego pasó otra cosa, que como se estrenó en Estados Unidos el día de San Valentín, qué plan ya no más bueno de San Valentín. Qué claro, plan ya no, más bueno. ya no competía Hombre, para vamos los a ver Oscar. a Aníbal el caníbal y luego un Kiki en el aparcamiento. Qué maravilloso plan. Que se estrena justo antes de los Oscars del año 91 que conmemoraban el cine del 90, es decir, antes del triunfo de Bailando con Lobos. Pero no era una peli. Febrero es un mes donde no se suele estrenar pelis de Oscar ni ninguna peli así grande porque es un mes medio muerto. ¿Qué pasó? Que claro, cuando llega el mes de noviembre, la película ya estaba en VHS. Mucho antes de lo que se de mí comandando screeners y tal. Entonces esta fue la primera peli que no hizo campaña al Oscar porque se la hizo el VHS, todo el mundo la había visto ya. Sí. Y eso ayudó mucho. Orión se gastó el último dinero que Nada. tenía en la caja, o sea, las vueltas, buscaron en los sofás, en las rendijas, las monedas que sacaron para mandar VHS. Es una pasada. Claro. 272 millones con un presupuesto de 19. En el primer fin de semana ya recaudaron el presupuesto de 19 millones. Fue pepinazo, fue pepinazo. Entonces, Claro, entre que era una grandísima obra maestra, mítica, que tienes el VHS disponible desde hacía meses, pues claro, cómo no se va a llevar el Oscar. Y eso es el legado a nivel de premios, pero luego el legado cinematográfico que ha dejado El Silencio de los Corderos, como he dicho al principio, creo que solo Psicosis o Vértigo son cintas con las que se puede equiparar el Silencio. Seven también, pero Seven es una consecuencia del Silencio de los Claro, Corderos. igual que, y aquí quiero llegar, todas las consecuencias que vinieron después del Silencio de los Corderos, que Claro. llegan hasta nuestros días, empezando por Twin Peaks no porque fue coetánea, lo cual es un poco del imaginario colectivo de la época, Sí. pero Expediente X no se entiende sin el Silencio de los Corderos, en absoluto, ni por personaje, ni por trama, ni por a nivel visual, ni narrativo, incluso si te descuidas. Expediente X lo que tiene una cosa muy guay, que sus episodios tenían 4 actos en vez de 3. Es una cosa que a mí me volvía loquísimo. Ostras, no me había fijado. Chris Carter siempre te escribía en 4 Creo que, actos, el cabrón. creo que nunca he visto un episodio de Expediente X. Ni ¿No? uno. Qué Ni de cría suerte, ni nada. te estás perdiendo algo. Que de cría, ya Expediente X era de viejos. Ella de cría ya era Claro, cría en es que 2015. tú y yo lo veíamos en el 93, tío. Claro, claro. Aquí que llegó en Telecinco, joder. Claro, yo es que no Ana he visto ni. es para mí es la mejor serie de la historia de la tele. Yo también te Se reconozco puede, que se no soy puede objetivo. repetir. O sea, me envejece bien si la veo ahora. Sí. Sí. Mira que aquí no hablamos de series, pero es que Ya, es ya. tan mítico. Es que no he visto ni un episodio. También Es te digo, es verdad, mítico. ojalá saber de lo que estamos hablando.
porque las series sabéis que es algo que no existen en No este existe, canal. pero para no existir hasta Dani la ha visto. O sea, imagínate Sí, es cierto, lo buena que sería. Y es luego, a cierto. raíz del Silencio de los Corderos, los estudios se pusieron nerviosos y todos querían sus thrillers noventeros, que de ahí hemos hablado alguna vez, y de ahí salen películas como Seven, que sí, que es influyente, pero no se la entiende sin el Silencio de los Corderos. No, 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 Y no. luego, una favorita nuestra que es Resurrección. Hombre, Sabía Resurrección. sabía que ibais a hablar de esa mierda. Por Más, favor, Ana, te voy a decir, es que tengo por aquí, en el guión que tengo en grande, hablemos de Resurrección, cojones ya. Claro, Pone, claro, no, no. míralo, y Justo subrayado estábamos en negrita, hablando. pone, legado, hablemos de Resurrección, cojones ya, Vale, pone. vamos a ponernos un poco serios. ¿Creéis que Resurrección es mejor que el Silencio de los Corderos? Desde luego. Obviamente no. De aquí a Lima. De aquí a Oh, Lima. que no, En el please, por silencio de favor. los corderos atropella a un niño en un autobús porque se escapa Y el Silencio de los Corderos, el ¿cómo acaba? triciclo. Aníbal andando. ¿Cómo acaba Resurrección? Un Ah, señor amigo. haciendo fisioterapia corriendo con el Claro, amigo y no te voy a dejar. Ah, claro. No, no, eso hay que verlo. Estuvo muy fino ahí. ¿y quién es La más resurrección. visco? ¿Y quién es más visco? ¿El entomólogo o Christopher Lambert? Ah, El final de Resurrección sin que es concesión narrativa. O sea, yo creo que se quedaron ya sin cinta y cortaron. Por culo, no hay dinero. Se acabó. peor, peor que los de Oriones, como pues hasta aquí, Christopher, venga. Christopher que quiere irse. Que no hay pa' luz. Vamos. ojo, que acabo de darme cuenta que en Resurrección, intentan volver a formar el cuerpo de Cristo matando gente. ¿Por qué? No lo sé. Porque cogiendo ¿Por qué trozos no? ¿Por qué de no? Es gente que la van matando pregunta. y el protagonista se llama Christopher. Christopher Lambert. Ojo ahí, ¿eh? ¡Madre Ojo mía! ahí. Eso lo tiene el Claro. guión de Testali, no lo tiene el guión de No, Testali. No bueno, lo bueno, tiene. bueno, bueno, bueno. Aquí Oh. Buffalo Bill es muy jodido y la protagonista es Jodie. O sea, Eso ya no se puede ir más fino, Ana. claro. Claro. Dani, esa no ha entrado. Así que no. Bueno, preguntan aquí, ¿Jaca el asesino es anterior o posterior? Es posterior, como todas estas películas. Sí, La del que rompe 92. directamente. Sí, la que rompe directamente, la crisálida. Qué bonito, como hilo. La crisálida del género es El silencio de los corderos. Hablamos, si os parece, de la polémica que desconocía Anuska. Y Yo me sí que las parece conozco, contadme. muy propia del transexualismo del protagonista que las asociaciones LGTB de la época, a las que se les hacía más bien poco caso, rodearon el Kodak Theater o el Shrine Auditorium, no sé dónde se celebró esa ceremonia, lo rodearon con unas manifestaciones porque decían, oiga, mire, claro, para una vez que un protagonista es homosexual, un personaje importante de una película es homosexual, transexual o algo que se puede englobar en nuestras reivindicaciones, resulta que es un asesino en serie. Oiga, mira, ahora yo como si el único que aparece en Hollywood, cada vez que aparece un personaje de estos, es para tratarle como un perturbado, yo voy a tener bastantes más dificultades a la hora de contarle a mi madre, mamá, realmente yo pues soy transexual o soy tal. Intenten que no nos basemos en estereotipos. Yo tengo dos declaraciones respecto a esto. Y luego, si queréis, lo debatimos. Dice el director Jonathan Demme, la gente realmente se lo tomó en serio y se ofendió por ello. He hablado con personas cuyos sentimientos se sintieron heridos por la caracterización que hice y me disculpo por eso. Yo no concibo a Bill como un gay. Él juega con estas ideas y prueba con un montón de personajes. Y Es lo que dice Aníbal. simplemente se enganchó con la idea de vestirse con piel de mujer. Ujú. Quiere el poder que percibe que una mujer posee. Te quiero, así que te tendré completamente, así que te desollaré y me arrastraré dentro de tu Dentro de ti. piel. Y Jodie Foster, que además en aquella época estaba dentro del armario, todavía hoy ya sabemos todos que es homosexual, pero de aquellas estaba dentro del armario y su homosexualidad formaba parte de la rumorología de Hollywood. Dice, nuestra película se mete en el saco de Instinto Básico, otra que tal Lo canta, iba a otra que decir yo tal ahora. baila, en aquella época, donde algunos de los grupos más activistas realmente sintieron que se retrataba un personaje gay como psicópata, y que el público se confundiría al creer que si eras gay o transgénero, eso debe significar que eres un asesino en serie. Creo que este ángulo ha desaparecido del legado de la película, y la prueba de que ha desaparecido el legado de la película es que a Anuska le sorprenden esas interpretaciones. Sí. Y Anuska está desprendida de este momento puntual del estreno. A Anuska la película sí que le llega con su legado.
y está Mm. fuera completamente de esto. Dice, creo que este ángulo ha desaparecido del legado de la película porque en una inspección más profunda, creo que la gente realmente se da cuenta de que esa es una lectura muy superficial. Muy simple, muy simplista. Creo que Eh, el conflicto de Bill es lo que he dicho, es un tío, es un tarao, un psicópata que ha probado muchas cosas y que no es transexual, que cree que es transexual y trata de operarse. En aquel momento necesitabas pasar unos test o algo así, total, que no, el médico no lo consideraba apto para operarse y ahí es como pues, se le va la traca y decide matar a las Ojo, chicas. es que en aquella época, sí, o sea, necesitabas el permiso para hacerte un cambio de género. Tenía que darte Sí, permiso sí, la medicina. Y si tú eras, en el caso, por ejemplo, de este chico, si eras hombre, querías transformarte en mujer, pero te seguían gustando las mujeres, no te daban el permiso para transformarte claro. en mujer. Ellos no concebían que fueras, que pudieras que un hombre heterosexual pudiera convertirse en una mujer lesbiana. Entonces, era una de las luchas que había en aquel entonces y dice, coño, a una vez que sacas un personaje, ¿qué tal? Resulta que es un tarao que baila Goodbye Horses y que tiene a gente metida en un agujero en el sótano. Pues hombre, a lo claro. mejor... eh, Un mal día lo tiene cualquiera. sí, 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 claro, Pero claro. se dedica a sus labores, el hombre se dedica a sus labores y muy bien. Totalmente, totalmente. Qué bonito, por cierto, ese plano secuencia en el que vas viendo toda la casa Llena de mierda, que yo me llena de... pongo nerviosísimo, Sí, yo sí, que sí, soy sí, sí. súper ordenado, y es como, Esta es mi casa, majo. Deja entrar un toque. ¿de verdad? Eh, Ahora la casa. voy a hablar de uno de nuestros amigos Finch. Nuska a lo mejor no lo sabe, pero en Finchlandia, Finch y yo siempre hablamos de un crítico que hace que se nos caiga la mandíbula al suelo, Que que no es se lo el gran ¿Bollero? sabe. No, Roger Ebert, Roger Ebert. ¿No? Roger Ebert, ¿cómo recibió Roger Ebert a esta película? Que es con la, probablemente el crítico con la más boca abierta. con la boca abierta, sin lugar a dudas. Eh, que era el crítico más importante de Estados Unidos y probablemente el crítico más influyente del siglo XX. Ujú. Palabras literales. Esta película apela a todos los miedos universales. Y es verdad, el canibalismo, el despellejamiento, el secuestro, los pozos sin salida, los cadáveres descompuestos, los insectos, la oscuridad, ser perseguido por alguien a quien no puedes ver, saber algo y no conseguir que alguien te crea, criaturas que te asaltan desde la oscuridad, gente que conoce tus secretos más íntimos, puertas que se cierran de golpe, perversiones sexuales inquietantes y ser una mujer bajita en un ascensor lleno de hombres altos. Eh, y dice, cabría añadir, dice, añade Juan Sanguino en su libro maravilloso Generación Titanic, cabría añadir el miedo a tener que trabajar con un psicópata, algo por lo que todo el mundo ha pasado en algún momento de su vida. Ujú. Sí, sí. La verdad es que estaba bastante acertado el amigo Ebert en esta apreciación. Si queréis dar una última conclusión, chicos, de la Yo película. cada vez que la veo me vuelve más loco. Creo que es una película capital de la historia del cine, sin duda una película capital del cine de los 90. Me flipa que sea la única película de terror ganadora del Oscar porque así de buena es, que derribó la barrera de género de la academia y muy poquitas veces ha pasado eso. El silencio de los corderos, El Señor de los Anillos y La forma del agua creo que son las tres únicas películas de género ganadoras del Oscar. E incluso comedia, que yo metería a Annie Hall y Shakespeare in Love y poquito más. Sucedió una noche. Sucedió una noche. Y creo que es una peli que tiene tantas virtudes, tantas lecturas, tanta fuerza que a día de hoy sigue siendo un clásico 30 años después y lo será dentro de otros 30. Y espero estar aquí comentando esos 60 años del Silencio de los Corderos con vosotros. O con el Nuska, cadáver de Dani disecado. hombre, Yo desde luego. después de este alegato que ha hecho Finch, poco más que decir. Para mí es una de las películas de mi vida. Me encanta, la veo todos los años. Y como os he dicho antes, como el gran cine del que me gusta tanto hablar a mí, creo que no ha envejecido en absoluto. Creo que se ve a día de hoy también como hace 20 años y dentro de 40 se seguirá viendo igual de bien, seguirá sentando cátedra, haciendo historia y si alguno de los espectadores no la ha visto, pues a que dudo bastante, pues que la vean porque es que es una película que es muy difícil no disfrutarla. Yo como última reflexión, diré que cuando hice la lista de 30 imprescindibles, metí El silencio de los corderos. Creo que está entre las 30 películas de la historia Mm. del cine que hay que ver. Y mira que resultaba complicado para mí, el que me conoce lo sabe, elegir 2 o 3 películas de los 90.
¿Es El silencio de los corderos está entre mis 2 o 3 películas favoritas de los 90? No. Considero que es una de las 2 o 3 películas fundamentales de los 90 para entender el cine de los 90 y para entender el cine posterior, así como la evolución del medio, desde luego. Es una película capital que va mucho más allá de lo que yo, tú o Finch o Nuska opinemos de ella. Es una película que ya ha trascendido, pero es que además nuestra opinión sobre ella no puede ser mejor. Antes de despedirme con una frase de Jodie Foster sobre la propia película, que quiero que sea lo último que digamos a lo largo del día de hoy, dar las gracias a toda la gente que ha estado viendo el programa. Esperemos que se lo hayan pasado tan bien como nosotros haciéndolo. Muchísimas gracias, Nuska, por estar ahí y por tus apreciaciones generacionales y cinematográficas. Gracias a ti por invitarme. Ya sabes que es un placer estar aquí haciendo el tonto con vosotros. Solo espero que la gente haya disfrutado tanto como nosotros. Finch, muchísimas gracias también una vez más por estar aquí y por enseñarnos tanto. Eres el profesor Finch, como te llamas Juan, nuestro Más os productor. quería haber enseñado y no me habéis dejado. Esa es Nosotros no, tú y Itch. Ya, bueno, ya. la mejor reflexión posible. Muchísimas gracias al doctor Frusna, que está en un momento de trabajo además complicadísimo y diría sobrepasado, pero él no está sobrepasado nunca, pero realmente ha encontrado un hueco para hostear y para hacer esta maravilla de entorno que estáis viendo, que estamos en la celda de Aníbal Lecter. Muchísimas gracias a todos los espectadores que estáis ahí y para despedirnos, la reflexión de Jodie Foster sobre esta película. Ninguno de nosotros había sido tan bueno antes y tampoco hemos conseguido volver a ser tan buenos después. Por eso esta película salió así. Buenas noches. La leyenda dice que fue escrito por los demonios. Necronomicon ex mortes.